bienvenidas a esta tercera sesión del Seminario de Estudios Globales sobre Seguridad y Militarización. El día de hoy nos acompaña el doctor David Herrera, quien expondrá la investigación Mallas, Nodos y Márgenes, la reestructuración de la geografía de ocupación militar estadounidense en el modo de regulación postfordista. Muchas gracias, David, por acompañarnos en esta tercera sesión del seminario que se da en el marco del PAPIT, Resonancias de la Militarización en la Seguridad Humana del siglo XXI. Bienvenido. Le voy a dar la palabra a Ishel Mondragón, becaria del PAPIT, para que haga una presentación y modere esta sesión. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Les reiteramos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí hoy en la tercera sesión del seminario del PAPIT y sobre todo también al doctor David Herrera. Voy a leer una breve semblanza. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM, profesor titular de tiempo completo adscrito al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CNI-CONACYT. Algunos de sus libros más recientes son El siglo del americanismo como autor, Espacios negativos como coautor y Geopolítica, Espacio, Poder y Resistencias en el siglo XXI como coordinador. Sus líneas de investigación son Geopolítica, Teoría y Metodología, Geopolítica en Estados Unidos, el régimen biopolítico, geopolítico, hegemonía mundial y crisis multidimensional. Así que, bueno, le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros, doctor David Herrera, y le damos la palabra. Muchas gracias, Ishel, y gracias, Sandra, por la invitación, ¿no? Gracias a todas y todos por permitirme compartir aquí con ustedes algunas reflexiones. Esto en realidad es parte de una investigación más grande. Como decía Ishel en la presentación, hay un libro que se publicó el año pasado que lleva el nombre del siglo del americanismo, y que es resultado de una investigación de años sobre Estados Unidos. Y parte de ello, una pequeña parte en realidad de ese libro, de esa investigación, refiere a la cuestión de los despliegues militares de Estados Unidos en el mundo. Y lo digo porque, o sea, en esta investigación más amplia, pues se toman en cuenta otro tipo de despliegues, otro tipo de procesos que configuran a Estados Unidos en una centralidad todavía bastante marcada en el sistema mundial, pero pues hoy me gustaría centrarme específicamente en esta parte que tiene que ver con los despliegues militares, ¿no? Y con algo que me parece bien importante, que es la discusión sobre qué está pasando con esos despliegues hoy en 2021, cuando pareciera que algunos de estos pues se están reajustando profundamente y a lo mejor algunos dan la impresión de que todo se trata como de un repliegue estratégico, ¿no? Y mucho hay de ello, ¿no? Hay muchos repliegues también que hemos estado observando las últimas décadas. Hay muchas interpretaciones de por qué los Estados Unidos han estado replegándose en términos de número total de tropas a nivel mundial, en instalaciones también, bases militares, equipamiento militar, etcétera. Y una de esas interpretaciones más comunes es las que plantean que Estados Unidos pues está atravesando en una crisis tan profunda que de pronto ya no puede sostener, ¿no? esa gran ocupación militar territorial a nivel mundial, y que eso pues es lo que está precisamente marcando la pauta de estos repliegues y de estos despliegues también un poco más modestos que lo que se veían en etapas precedentes. Aquí lo que voy a presentar pues es una reflexión un poco más relacionada con unos cambios profundos que acontecen en el sistema mundial a partir de la década de los 70, una crisis de reestructuración capitalista que lleva a un paso importante entre un modo de regulación que llamamos el Fordismo a un modo de regulación que llamamos postfordismo, y que desde mi punto de vista pues no podemos contemplar que esto no haya tenido una implicación, ¿no? Un impacto fundamental también en las formas de despliegues militares que tienen los Estados Unidos y también otras potencias a nivel mundial,
pero específicamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso hoy vamos a hablar de mallas, de nodos y de márgenes, ¿no? Y de esta reestructuración de la geografía de la ocupación militar estadounidense, un poco para entender estos procesos, ¿no? que ahora me gustaría plantearles. Entonces, yo he preparado algunas diapositivas para poder compartir con ustedes y que podamos de pronto, a lo mejor entender un poquito más, ¿no? Esta parte. Me parece que ahí se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, pues como les decía, el título de la ponencia, ¿no? De la intervención es nada más una pregunta, perdón, sí se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, se ve perfectamente. Perfecto, perfecto. Estos son como sesiones espiritistas, ¿no? Me oyen, me escuchan, están ahí, ¿no? O sea, uno no sabe ya si escuchan o no. Pero bueno, en estas últimas 4 décadas yo creo que podemos identificar cuando menos 3 grandes tendencias en términos de los despliegues militares estadounidenses, ¿no? La primera tendencia es una disminución de tropas totales, ¿no? En 3 ámbitos, ¿no? En fuerzas armadas, ¿no? En su totalidad, ¿no? Las fuerzas armadas estadounidenses han disminuido su número, ¿no? En estas últimas 4 décadas. También hemos visto una disminución, por tanto, del número de tropas en el exterior en términos totales y hemos visto una disminución del número de tropas por regiones, por lo tanto, también. Salvo en algunos casos, algunos episodios que ahorita vamos a ver, donde puede observarse una especie de contratendencia, ¿no? Por otra parte, esto se ha hecho acompañar de una idea de una racionalización de costos y también, por lo tanto, una racionalización en el despliegue militar estadounidense en escala mundial, ¿no? En fin, podríamos lanzar 2 hipótesis, ¿no? Aquí yo retomo un eslogan que en 1992, en la campaña presidencial, Bill Clinton utilizó, que era, él utilizaba en forma de afirmación, ¿no? Es la economía, estúpido, decía Bill Clinton, y su eslogan de campaña. Yo lo pongo acá en términos de pregunta, ¿no? O sea, es preguntarnos, ¿es la economía estúpido? O sea, ¿verdaderamente es la dimensión económica lo que explica en su totalidad estos repliegues que tenemos, esta disminución en el número de tropas, esta disminución también de la presencia militar estadounidense en el mundo? Y yo creo que en algún momento podríamos lanzar cuando menos estas 2 hipótesis, que no se contraponen, ¿no? Y yo creo que no se eliminan. Y aquí vamos a utilizar un poquito una racionalidad dialéctica, ¿no? O sea, es decir, estas 2 hipótesis en realidad pueden complementarse, no son excluyentes, sino que pueden tener grados de verdad ambas, ¿no? Y la primera hipótesis que utilizaríamos sería, bueno, pues que estos crecientes costes en seguridad mundial, junto con una serie de pérdidas de capacidades de liderazgo, ¿no? Y de la crisis económica en Estados Unidos, han orillado a modificar, ¿no? El comportamiento estadounidense y han orillado también por lo tanto, a la disminución, ¿no? De la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Esa es la primera hipótesis. La segunda que yo les propongo y que les digo no es que elimine la primera, ¿no? O sea, podríamos hablar de constreñimientos económicos y entender que esto impacta directamente en la presencia global de Estados Unidos, pero la segunda es que hay una modificación en el contexto estratégico en las últimas 4 décadas y que también existe un cambio profundo en el modo de producción y en el modo de regulación capitalista que conllevan una transformación, por lo tanto, en las lógicas de seguridad y en las lógicas de ocupación militar, ¿no? Y esto me parece que puede complejizar un poco más la explicación y puede llevarnos a otras veredas, ¿no? Más allá de la simple afirmación de que aquí hay una disminución de capacidades económicas que impacta, ¿no? En la presencia militar de Estados Unidos, lo cual se ha repetido muchas veces, pero quizá estamos dejando de lado esta modificación profunda en el sistema mundial que desde mi punto de vista también tenemos que observar. Les presento aquí una gráfica del presupuesto militar estadounidense de 1950 a 2021. Esta gráfica, como ustedes pueden observar, en realidad está mostrando un incremento del presupuesto militar constante que refleja en ciertos periodos
estas mesetas, ¿no? Donde se estanca el presupuesto militar, luego vuelve a subir, ¿no? La última vez que observamos que se incrementa de manera bastante pronunciada, pues es precisamente en el periodo de la llamada guerra contra el terrorismo, ¿no? Ahí tenemos los años de 2012 en adelante, ¿no? Llegando hasta los primeros años de la administración Obama, ¿no? Estamos hablando ahí de 2012, 2013, un pico fundamental, ¿no? Un pico grande, ¿no? En el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que disminuye posteriormente y que, como se puede observar, a partir de 2017, 2018, por ahí más o menos, empieza a aumentar nuevamente, ¿no? Del año pasado a este año, pues ha aumentado unos 2.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? En comparación con otros aumentos no es demasiado, ¿no? Pero eso es un aumento relevante. Lo que quiero mostrar aquí es, bueno, no es fácil hacer una correlación directa y decir, aquí todo tiene que ver con presupuesto, ¿no? Y el presupuesto es lo que manda, ¿no? Si ustedes vean en términos de dólares constantes, ahorita lo vamos a ver, ¿no? En el momento de mayor despliegue de tropas en el mundo, es un momento donde se destinaba muchísimo menos presupuesto que hoy, por ejemplo, ¿no? A la defensa, lo cual es algo relevante. También hay que contar, por supuesto, que los gastos en defensa van incrementándose, también hay que contar que, o sea, hay cuestiones de inflación y que hay cuestiones de compromisos que se van adquiriendo y que no son fácilmente desechables posteriormente, pero sí hay que plantearnos un escenario, ¿no? Que es, no podemos hacer una correlación directa. A mayor dinero, mayor despliegue, a menor dinero, menor despliegue, ¿no? Yo creo que es una cosa un poco más compleja. Les muestro acá otra gráfica que es, bueno, de 1990, ¿no? 1989, cuando todavía está la Unión Soviética, a 2020, perdón, ¿quiénes han sido los que más gastan en defensa a nivel mundial, ¿no? Y esa mancha morada que ustedes ven ahí, morada yo la veo, no sé si en sus pantallas se ve igual, pero pues esa manchota que está en medio de todos los presupuestos, eso es el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, ¿no? Que como ustedes podrán observar, es verdaderamente brutal, ¿no? Es enorme. Y también ahí hay una tendencia interesante, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? En ese eje, donde China empieza a irrumpir fuertemente con un presupuesto de defensa que se comienza a incrementar, ¿no? Desde finales de la Guerra Fría, pero que ustedes verán desde el año 2000 hasta la actualidad, no ha dejado de crecer, ¿no? Entonces, es algo bien importante, por supuesto, pero vean ustedes, ¿no? La cantidad de dinero que Estados Unidos gasta en términos de defensa con respecto a sus, digamos, más cercanos competidores, incluso aliados, ¿no? Es el presupuesto de defensa por mucho más grande, ¿no? De la historia de la humanidad, más grande del momento actual, etcétera. Y hay que contemplar aquí una cosa, ¿no? Que es que a veces se nos escapa del punto de vista, que es, este presupuesto es el oficial. Por supuesto, aquí no está contemplado operaciones secretas, operaciones de desestabilización, ¿no? O sea, no puede haber un rubro en el presupuesto que diga estamos desestabilizando tantos países y dedicamos tanto a esto. Está el desarrollo de armamento ultrasecreto que no se contempla evidentemente en el presupuesto de defensa, etcétera, ¿no? Entonces, de 703 mil millones de dólares, que es el presupuesto aproximado de 2021, en realidad hay personas que estarían hablando del doble o incluso de 2 veces y medio más, ¿no? O sea, el presupuesto de defensa en términos reales, ¿no? Eso no lo sabemos, ¿no? No lo podremos saber a ciencia cierta, ¿no? Por eso mostramos esta cifra que, sin embargo, ya es impactante, y si contempláramos esa otra parte, digamos, secreta, ¿no? Oculta del presupuesto, pues ya eso nos llevaría a pensar que Estados Unidos verdaderamente es inalcanzable hasta el día de hoy, ¿no? En términos de lo que gasta, ¿no? Así que, o sea, les digo, no es como fácil esa correlación, establecer una correlación entre una cosa y otra. Ahora vamos avanzando en esto, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuáles serían las causas, ¿no? Del repliegue de tropas en escala mundial? Que ahorita vamos a ver qué tan profundo es ese repliegue de tropas. Les propongo otras dos hipótesis que de la misma manera podemos pensarla de forma dialéctica, ¿no? Y no tanto en una forma excluyente, ¿no? La primera hipótesis sería que este declive, que yo siempre hago énfasis, ¿no? Me parece que es un declive relativo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, ha obligado al repliegue de tropas, ¿no? También ha obligado a recortar costos,
también ha obligado o orillado a una racionalización de los despliegues militares y a una utilización de tecnologías, perdón, que permitan economizar la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Esa es una primera hipótesis en la cual muchas personas están de acuerdo y yo creo que tiene muchas cosas de verdad, ¿no? Pero acá hay una segunda hipótesis que podría complejizar también el panorama, ¿no? Que podría ser que precisamente el cambio de modo de regulación, ¿no? De esto que llamábamos Fordismo al postfordismo y que ahorita vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Más la adopción de una nueva lógica ofensiva por parte de los Estados Unidos y también la inauguración de una serie de despliegues rizomáticos, ¿no? A nivel global, además de una serie de resistencias que se presentan en lugares muy localizados pero muy estratégicos en la malla de ocupación militar estadounidense, pues son todos ellos procesos, ¿no? Un complejo, digamos, de procesos que modifican la forma que tiene la geografía de ocupación militar estadounidense en escala mundial, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar un poco más de ello, ¿no? ¿De qué estamos hablando en términos generales, no? Esto es un gráfico que muestra esa precisamente caída del número de tropas que componen las Fuerzas Armadas estadounidenses de 1950, ¿no? O sea, estamos hablando 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a contabilizar ya con una seriedad muchísimo mayor este tipo de cosas, ¿no? Hasta 2021, que es el momento actual, ¿no? Ustedes podrán ver ahí, ¿no? Toda esa mancha verde de abajo es las tropas estacionadas dentro de Estados Unidos y la parte roja son las tropas que se estacionan en el extranjero. Ustedes ven la gran cantidad, ¿no? De tropas que se despliegan en el periodo 50-53, ¿no? Todavía hasta la década de los 60, y cómo a partir precisamente de la década de los 60, Vietnam, saben, estos episodios 64-73, empieza una disminución constante tanto del número de tropas en el extranjero como de las tropas estacionadas en Estados Unidos, ¿no? Y podríamos pensar o podamos ver ahí del número de tropas totales con las cuales cuentan las Fuerzas Armadas estadounidenses. Les pongo acá nada más los datos de las tropas desplegadas en el extranjero para que se puedan apreciar mejor, ¿no? El periodo 64-73 es el que más registra, ¿no? El periodo 50-63 es un periodo de todos modos donde estamos hablando de 700,000 tropas, ¿no? Desplegadas en el mundo, 800,000 casi, ¿no? En el 64-73, y a partir de ahí, ¿no? Precisamente en el momento de la crisis generalizada del capitalismo, ¿no? En la década de los 70, saben, el 73, el shock petrolero, los shocks, ¿no? En términos económicos de numerosos recursos estratégicos, la competencia intercapitalista incrementada en la década de los 70, en fin, o sea, todos estos procesos de reajustes profundos que precisamente hacen virar del Fordismo al postfordismo, es el momento también donde encontramos esta progresiva disminución de tropas desplegadas en el extranjero y que me parece que es ahí donde están estas hipótesis, ¿no? Que se confrontan y que les decían, no tienen por qué confrontarse, a lo mejor una complementa a la otra, ¿no? O esto pasó en un determinado momento porque ya no había dinero para poder sostener las tropas a nivel global, e incluso junto con ello quizá también hay un cambio, ¿no? En las lógicas de despliegue que tendríamos que estar analizando, ¿no? Ustedes vean cómo el periodo de la guerra contra el terrorismo, ¿no? Ahí 2000 hasta 2014 hay un incremento de tropas a nivel mundial y cómo vuelve a haber una disminución importante para los últimos 6 años, ¿no? Sin embargo, ese incremento de tropas también se puede observar, no llega, ¿no? Para nada a representar un número más o menos igual al que se tenía en etapas precedentes. Les presento ahora el despliegue por regiones, ¿no? Un poco para observar esta cuestión. En este despliegue ustedes ven cómo, o pueden observar cómo precisamente del 50 al 64 la región que más recibió tropas de Estados Unidos o que alojó tropas estadounidenses fue Asia, ¿no? Aquí hago una precisión, ¿no? O sea, Asia y Medio Oriente se toman aparte, no es una cuestión mía, no son los datos que ofrece el Departamento de Defensa de los Estados Unidos,
que toma a la región Medio Oriente como algo aparte de Asia, ¿no? Entonces, por eso está dividido y por eso Medio Oriente no se contempla dentro de Asia y Asia es todo aquello que no, o sea, no es Medio Oriente. Pues nada más con esa precisión importante, ¿no? Porque sí puede sonar contradictoria a lo mejor la información, pero responde a esto, ¿no? La regionalización que hace el Departamento de Defensa y que hacen los Estados Unidos en general del mundo, y que es bien interesante que en otra ocasión podríamos hablar incluso de esas formas de regionalización que son bien importantes, ¿no? Pero nos quedamos ahora con esto, ¿no? O sea, Asia, la región Asia, como la contempla el Departamento de Defensa, es la que mayor cantidad de tropas alojó durante la década de los 50, la década de los 60 y hasta inicio de los 70. Y vean, también es la que presenta desde mediados de los 70 una disminución abrupta, ¿no? De la presencia militar estadounidense. Se puede observar cómo la Europa Occidental, ¿no? Es la otra región que tiene una gran presencia de tropas que se sostiene hasta finales de la Guerra Fría y que cae, ¿no? También ahí abruptamente en la posguerra fría. Y se puede observar claramente, creo que otras dos tendencias, ¿no? Perdónenme tantito, voy a colgar el teléfono porque no pienso contestar, discúlpenme. Estas otras dos tendencias que se observan claramente son el aumento de tropas en el Medio Oriente, ¿no? A partir del 2001, que es la guerra contra el terrorismo, ¿no? O el decreto de guerra contra el terrorismo. Y por otra parte, ahorita lo vamos a ver, no tengo, perdón, esa otra gráfica, pero se observa muy tímidamente, si ustedes ven hasta el fondo de la gráfica, una línea amarilla que representa África, que sería la única región en el mundo que ha registrado un incremento de tropas los últimos años, ¿vale? No hay otra región que haya registrado ese incremento de tropas más que África, aunque es muy tímido, como ustedes lo pueden observar, ¿no? Todas las regiones en realidad han registrado un descenso, y la región Asia, que los últimos 5 o 6 años, ¿no? Ha estado registrando un repunte también muy modesto en relación con la etapa anterior, ¿vale? Les presento, digamos, la misma presencia regional, nada más que desde otra perspectiva, también para que lo puedan apreciar muchísimo mejor, ¿no? Estas son las tendencias, ¿no? De presencias y de caída de presencia de tropas a nivel regional, ¿no? Ahí tenemos nuevamente la Europa Occidental, Asia, ¿no? Como la región que en los periodos 64-73 tuvo más, ¿no? Presencia de tropas, ¿no? La Europa Occidental, después de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, es la que más registra, ¿no? El aumento de tropas estadounidenses, ¿no? Y de ahí ustedes pueden observar cómo van disminuyendo, salvo esa gráfica del 2002-2014 que muestra cómo Medio Oriente no tuvo un incremento de la presencia militar estadounidense bastante importante, que vuelve a caer, sin embargo, a partir de 2015, ¿no? Que es el momento, digamos, en donde estamos. Ahora, desde esta perspectiva, ¿no? Pues ¿a qué nos enfrentamos? Yo creo que no solamente nos enfrentamos a una cuestión de, como decíamos, una limitación económica que lleva a estos hechos, ¿no? O sea, que hayan disminuido las tropas y estas cosas, sino creo que nos enfrentamos a una serie de nuevas lógicas ofensivas. Y esas nuevas lógicas ofensivas me parece que consisten en generar precisamente una malla o una red articulada a nivel global, ¿no? Una red de ocupación militar a nivel mundial, que debe de contar en un sentido con, primero, nodos estratégicos, les vamos a llamar de esa manera. Estos nodos estratégicos, ¿qué función tienen? Bueno, concentrar una serie de capacidades militares que sostengan a esta red de ocupación militar mundial. Estamos hablando de bases, estamos hablando de equipo ofensivo y evidentemente también estamos hablando de tropas, ¿no? Aunque las tropas han disminuido, ahora vamos a ver, tienen otra lógica. ¿Cuál es esa otra lógica? Precisamente la idea de la rotación, ¿sí? Se ha inaugurado desde hace algunos años esta idea de la forma rotacional de tropas, que las tropas en ese sentido empiezan a ser concebidas como un flujo continuo, ¿no? Algo que tiene que estar fluyendo continuamente, que no se tiene que estancar y que se debe de sostener por lo que vamos a denominar estructuras semipermanentes, ¿no? ¿Cuáles son esas estructuras semipermanentes?
las bases y las infraestructuras militares, que en ese sentido sirven, digamos, como infraestructura, ¿no? Que permite que el flujo esté constantemente yendo de un lado a otro. La idea de la lógica rotacional de tropas consiste en ubicar tropas precisamente en nodos estratégicos para que éstas puedan reaccionar rápidamente frente a eventos que vayan surgiendo en algunas partes del mundo. Y algunas otras tropas se van localizando en otros lugares más pequeños, de menor densidad, ¿no? Pero estratégicamente ubicados, que permitan precisamente complementar la malla, ¿no? Entonces, a eso los vamos a llamar, y ahorita los vamos a ver, los vamos a llamar márgenes, ¿no? Y vamos a ver ahorita por qué. Y creo, y esto lo retomo de un geógrafo estadounidense que es Sasha Davis, que ha habido una tendencia hacia lo que él denomina un unilateralismo operacional, o también lo podemos denominar un unilateralismo en la acción. Es decir, también hay una tendencia en la cual Estados Unidos ha buscado no depender de decisiones soberanas de otros países, ¿no? De otras élites político-militares, diplomáticas, y ha buscado, digamos, autonomizar su red militar. Y la ha buscado también porque ha habido una serie de constreñimientos político-diplomáticos y también sociales, ¿no? Y de resistencias de movimientos sociales que han orillado a que Estados Unidos piense una red muchísimo más eficiente, en la cual, por una parte, ¿no? El flujo pueda estarse moviendo constantemente, pero por otra parte se minimicen al máximo, ¿no? Estas constreñimientos, estas formas de tratar de frenar al flujo, que pueden ser representadas por decisiones soberanas de otros países, ¿no? Saben ustedes, enjuiciamiento a tropas o la decisión de retirar, ¿no? De pronto la concesión de bases militares en algunas partes del mundo, ahora podemos hablar un poco más de ello, ¿no? O la decisión de ciertas personas que dicen, ya no queremos más bases militares en nuestros territorios, entonces nos organizamos y hacemos una defensa del territorio en contra de la militarización. Y frente a todo esto, también entonces hay un cambio en la lógica de operacional, que es buscar el unilateralismo, autonomizar la red militar, no depender de otros, ¿no? Y entonces me parece que estas nuevas lógicas ofensivas las tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La gran pregunta es, ¿dónde están las tropas, no? Junio de 2021, los últimos datos disponibles del Departamento de Defensa. Vean ustedes, aquí están los nodos, ¿sí? ¿Dónde están las tropas? Japón, Alemania, Corea del Sur, Italia, Reino Unido. Aquí está Guam, ¿no? Que evidentemente está bajo control estadounidense, y ahorita vamos a hablar de Guam. Afganistán, esto recuerden, es junio de 2021, ¿no? El retiro de tropas se da, ¿no? Apenas hace un par de meses, entonces no está contemplado todavía en este conteo que se hace, por eso ahí tiene un pequeño asterisco Afganistán, pero en Afganistán era un gran nodo, ¿no? de tropas hasta junio, hasta mediados de este año. Bahrein está por ahí, España, Irak, ¿no? Turquía, en fin, ustedes pueden ver ahí, ¿no? En esta gráfica solamente se contempla de 100, los que tienen, me parece que ahí contemplé 100 tropas, ¿no? En su territorio en adelante, ¿no? Hasta las 53,000 y tantas tropas que están desplegadas en Japón. Ahí están las tropas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen a nivel regional, ¿no? En los últimos 6 años, los últimos 6 años han estado más o menos así. El 41% de las tropas han estado estacionadas, perdón, en Asia. En Europa Occidental ha estado el 33%, en el Medio Oriente el 22%, ¿no? En África el 3% y en América el 1% de las tropas desplegadas a nivel mundial. Estamos hablando aproximadamente de 200,000 tropas, 200,000 tropas. El Departamento de Defensa, si no mal recuerdo, toma en cuenta hasta junio de este año un despliegue de 178,000, me parece, tropas, si no mal recuerdo. ¿De dónde sacamos el número de 200,000? Precisamente de esto, ¿no? Las que estaban presentes en Afganistán, las que están presentes en Irak, que no se reportan, las que están presentes en Siria, que tampoco se reportan, y no se reportan porque el Departamento de Defensa tiene la política de no dar información de aquellos lugares en donde está llevando a cabo operaciones militares. Entonces, estos 3 lugares que son fundamentales, Siria, Irak y Afganistán, no estaban siendo reportados por el Departamento de Defensa,
pero saben ustedes notas periodísticas, filtraciones, etcétera, a las que se pueden tener acceso, entonces nos llevan a plantear un número redondeado, ¿no?, de 200,000 tropas desplegadas a nivel mundial. Voy a regresar un poquito, ¿no?, para que ustedes vean la diferencia, ¿no?, de lo que se tenía anteriormente. Aquí está la gráfica que presentábamos, ¿no? Las gráficas que presentábamos. En esta específicamente podemos ver casi 800,000 tropas desplegadas en el periodo 64-73, ¿no? Entonces hablamos de una fuerte disminución, ¿no?, en la presencia militar estadounidense a nivel mundial, ¿no? Bueno, ya veíamos esta parte de la distribución de tropas y quería ahora hablarles de los nodos precisamente. ¿Cómo poder observar esto en términos de nodos estratégicos en esta malla? Bueno, si hacemos si cartografiamos un poquito esta presencia de tropas a nivel mundial, nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Primero, o sea, lo más impresionante es que casi todos los países en el mundo, ¿no?, tienen presencia de tropas estadounidenses, ¿no? Ahí no se contempla, pues, algunos países que o no tienen presencia como tal, o está el caso de Estados Unidos, que no lo estoy contemplando porque estamos hablando de tropas en el extranjero y no de tropas, ¿no?, dentro de Estados Unidos. Por eso aparece también ahí en negro, ¿no?, como un vacío. Pero lo primero que llama la atención es eso, ¿no? Estamos hablando de personal militar en activo. No estamos hablando, porque esto sí incrementaría la cifra, ¿no?, a muchísimas más personas. No estamos hablando de técnicos, no estamos hablando de civiles que acompañan al personal militar, no estamos hablando de otro tipo de personal que no sean tropas como tal, no estamos hablando de militares que están desplegados a nivel mundial. Si ustedes ven las cifras que ofrece el Departamento de la Defensa, van a encontrarse con un número mucho mayor de gente desplegada, ¿sí? Porque son contratistas, ¿no? Porque hay una serie, hay alguien que quiere hablar conmigo insistentemente, porque hay una serie de cosas, ¿no?, de despliegues de personal que no son necesariamente militares, entonces eso aumenta la cifra. Aquí solo contemplamos tropas, ¿no?, personal militar en activo a nivel mundial. Lo segundo que llama la atención, creo, pues es precisamente la cuestión de los nodos. Por ahí ustedes pueden observar cómo precisamente Japón, Alemania, Italia, Corea del Sur, el Reino Unido, Afganistán, cómo se iluminan, ¿no?, con una tonalidad muchísimo más amplia, ¿no?, muchísimo más marcada, perdón, porque precisamente eso es a lo que nos referimos con esta parte de los nodos. Ahí están los nodos estratégicos de esta red de ocupación global, ¿no?, a nivel mundial. Ahí es donde se concentran las tropas. Pero no solamente refieren nodos en términos de, digamos, del flujo como tal, ¿no?, sino también de la infraestructura. Hablábamos de estas estructuras, ¿no?, estas infraestructuras militares que permiten que el flujo precisamente esté constantemente circulando. Bueno, si observamos nada más en términos de bases militares a nivel mundial, ¿no?, aquí si ustedes ven disminuye, ¿no?, de la presencia de tropas a la presencia de bases militares como tal, disminuye la cantidad de países, ¿no?, que tienen una o varias instalaciones militares de los Estados Unidos. Estamos hablando, según David Vine, ¿no?, del año pasado, él daba cifras el año pasado de 795 bases militares en 2019. Se redondea normalmente a 800 bases militares, ¿no?, aproximadamente, que los Estados Unidos tienen en el extranjero. Entonces, pueden observar ustedes también cómo nuevamente Japón, Alemania, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, ¿no?, se presentan como nodos estratégicos, nodos fundamentales, ¿no? El color que tienen es más intenso porque también la cantidad de instalaciones militares, ¿no? Por ejemplo, Japón tiene 120 instalaciones militares, ¿no?, en su pequeño territorio. Alemania tiene 110, ¿no?, a pesar del desmantelamiento de bases que vimos después de la Guerra Fría, ¿no?, que en los 90, ¿no?, en los primeros 2000, cuando se empieza a desmantelar algunas instalaciones, bueno, de todos modos es una presencia impresionante. Entonces, vean ustedes estos dos mapas, ¿no? ¿A qué nos referimos con los nodos? Precisamente a esto, ¿no? O sea, estamos hablando de esta imagen, ¿no?, de un mundo en el cual se concentran tropas y se concentran instalaciones y equipo ofensivo en ciertos territorios de fácil control todavía, de fácil acceso, pero que están representando, sí, cada vez más un reto muchísimo mayor, ¿no? Y que ahora vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que está, digamos, acompañando
a esta cuestión de los nodos. Decíamos, bueno, pues también están los márgenes, ¿no? Y ahorita nos vamos a referir mucho a los márgenes porque a pesar de su condición marginal, digamos, ¿no? No son estos grandes nodos, ¿no? Que ustedes pueden observar acá. De hecho, tienen muy poquita presencia militar en términos relativos, ¿no? Pero su funcionalidad dentro de la red es fundamental, ¿no? El unilateralismo en la acción al que nos estábamos refiriendo, el unilateralismo operacional, requiere de que haya una red muy extendida, en una forma reticular bastante extendida, que sostenga en un determinado momento toda la malla de ocupación global, ¿no? O sea, los márgenes aquí, podemos decir, se vuelven centrales, ¿no? Estos componentes marginales, ¿no? En algún momento son la piedra angular de esta nueva lógica ofensiva y de liberación de constreñimientos, ¿no? Por una parte, permiten eliminar o minimizar las resistencias sociopolíticas, político-diplomáticas, ¿no? A nivel mundial. Por otra parte, ¿no? También van a plantear un proceso, ¿no? Sí, una serie de procesos que permitan eliminar algo que en la jerga militar estadounidense se ha denominado como encroachment, ¿no? ¿Qué significa estos encroachment? Prácticamente lo refieren como una especie de invasiones, ¿no? En áreas urbanas, por ejemplo, en Seúl, pero también en muchas áreas en Alemania o en Japón, lo que hemos visto es cómo la ciudad se ha ido acercando progresivamente a las instalaciones militares. Y cómo las instalaciones militares que estaban fuera de las ciudades, que tenían un perímetro de seguridad, ¿no? Digamos, vacío, ¿no? Que servía como de frontera entre la base militar y la ciudad, de pronto entonces empieza con esta extensión de la mancha urbana a verse limitada, ¿no? Y la base militar empieza a verse cercada, dicen los militares. ¿Qué tiene que ver esto, ¿no? con dificultades de la presencia militar estadounidense? Por una parte, tiene que ver con que las comunicaciones, ¿no? Se ven interrumpidas, el funcionamiento de la base pues ya no puede ser tan ultra secreto como era anteriormente y se va perdiendo, digamos, un espacio de aseguramiento alrededor de la base que antes se tenía y que ahora pues ya totalmente se elimina, ¿no? Esto es lo que llaman encroachment, ¿no? Una especie de invasión a las instalaciones militares, ¿no? Por parte de las manchas urbanas. Pero por otra parte también hablan de encroachments legales, que son aquellos que en muchas partes empiezan a surgir diciendo, bueno, es que las bases no pueden ser un régimen de excepcionalidad perpetuo, ¿no? Donde los soldados puedan hacer y deshacer lo que se les pegue la gana. ¿Saben todos estos casos en la década de los 90 donde en Okinawa se reportaron violaciones de niñas, ¿no? Por parte de personal militar destacado en la base de Okinawa, ¿no? Y entonces, con este régimen de excepcionalidad donde a los soldados, al personal militar, no se le puede juzgar, ¿no? En juzgados locales, ¿no? Por autoridades locales, y entonces empiezan todos estos intentos legislativos por cambiar este estatus de excepcionalidad, ¿no? A esto también le llaman encroachment, ¿no? Como una invasión. Y entonces vamos a ver cómo se va a instaurar lo que Sasha Davis llama un colonialismo militar, ¿no? O sea, cómo van a optar por irse a lugares muchísimo más controlados, a lugares muchísimo más secretos, ¿no? Muchísimo menos expuestos a la opinión pública mundial, que les permita entonces generar estos regímenes de excepcionalidad, ¿no? En el Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica los hemos llamado espacios de excepcionalidad, ¿no? No son los únicos, hay muchos en realidad, pero ahora nos referiremos a estos espacios de excepcionalidad que permiten que la presencia militar se consolide, ¿no? Sin mayores resistencias. ¿A qué nos estamos refiriendo? Precisamente a estas formas marginales, ¿no? A este le llamo yo un nodo marginal, ¿no? Los demás van a ser márgenes como tal, pero esto es un nodo marginal porque está dentro, ¿no? De toda una dinámica en Estados Unidos que le da ese sentido de ser nodo, ¿no? No se contempla evidentemente como un territorio extranjero, ¿no? Ustedes lo saben, desde 1898, pues Hawái se incorpora a los Estados Unidos mediante una serie de medidas
de hostigamiento histórico, ¿no? De intentos de anexión que se consolidan en ese año y que, bueno, pues por eso se considera pues parte de Estados Unidos y no como parte de un territorio en ultramar, ¿no? Pero alberga, este pequeño territorio alberga 42.508 tropas, ¿no? Hasta junio de 2021. Les digo, en realidad la parte rotacional de tropas hace que de pronto cambie muy rápidamente la presencia de tropas en algunos lugares, ¿no? Pero en el caso de Hawái dudo mucho que haya cambiado profundamente en estos últimos meses, ¿no? Y además, pues Hawái pues, es una base estratégica en el Pacífico, ¿no? Esto les decía, es un nodo marginal. Pero si vamos ya a la idea de los márgenes, ¿no? A los espacios de excepcionalidad, a estos lugares donde empiezan a replegarse las tropas y las instalaciones militares, y también una serie de elementos y de equipo ofensivo en la nueva estrategia estadounidense, pues vamos a encontrar en primer lugar a Guam, ¿no? Guam, que tiene un régimen muy raro, ¿no? No es como tal parte de Estados Unidos, pero por otra parte está controlado por Estados Unidos, ¿no? Este pequeño territorio alberga 6.161 tropas, ¿no? O sea, es una cantidad que ha ido incrementándose los últimos 10 años, ¿no? Hace 10 años Guam no albergaba esta cantidad de tropas importantes, hoy lo hace, ¿no? Y lo hace a partir precisamente de que en 2009 se inaugura esta lógica que la administración Obama, ¿no? En voz de Hillary Clinton llamó pues el pivote del Pacífico, ¿no? Esta idea de que había que cercar a China, ¿no? Y había que pivotar, digamos, las capacidades militares estadounidenses hacia el Pacífico, y entonces Guam apareció desde entonces pues como una pieza estratégica fundamental, ¿no? Y ha ido incrementando, decíamos, la cantidad de tropas en su territorio, no solamente la cantidad de tropas en su territorio, ¿no? Hoy tiene 30 bases militares y 20 de las llamadas lily pads, ¿no? Que son estas pequeñas bases muchísimo más económicas, muchísimo más eficientes, que permiten los llamados saltos de ranas, ¿saben? O sea, los lily pads son estas plantas, ¿no? Que están en los estanques, ¿no? Donde las ranas van saltando de una a otra, ¿no? Esos son los lily pads originalmente. Y aquí le llaman de esa manera porque la función que tienen es esa. Ir estableciéndose bases pequeñas que se establecen en lugares estratégicos y que permiten que las tropas vayan saltando, ¿no? Digamos como ranas, ¿no? De un lado a otro. Bueno, Guam tiene 20 de esas pequeñas bases, lo cual la hace algo bien importante. Además, Guam es parte del componente del sistema antimisiles. Hay algo que de pronto nunca pensamos, ¿no? O pensamos muy marginalmente. ¿Dónde diablos está el sistema antimisiles estadounidense? Entonces pensamos, por supuesto, en algunos componentes en la Europa del Este, ¿no? Podemos pensar en estos despliegues en Corea del Sur que tienen también, etcétera. Pero la verdad es que en la costa del Pacífico estadounidense también pensamos ahí. Pero muchos de esos componentes están en estos lugares que llamamos márgenes y que en realidad por eso les decía, son márgenes en el sentido de la presencia militar disminuida que tienen, ¿no? En términos de tropas, instalaciones militares, etcétera, pero no son tan marginales en términos de la funcionalidad que cumplen en esta red de ocupación militar a nivel mundial. Entonces, Guam lo demuestra aquí, ¿no? Ahí hay componentes del sistema antimisiles evidentemente pensados con Rusia y con China, ¿no? Y aquí se ejerce pues un fuerte colonialismo militar, ¿no? O sea, la isla de Guam es un espacio abiertamente militarizado, según los reportes, ¿no? De la gente que ha tenido oportunidad de estar ahí, de la gente que vive ahí, ¿no? Y que se rebela también, o sea, por supuesto hay resistencias, hay rebeliones frente a esta presencia, pero son rebeliones minimizadas, ¿no? Por las autoridades militares estadounidenses. Son espacios excepcionales donde también la excepcionalidad implica que se pueden tratar esas rebeliones de otras maneras que, por ejemplo, no pueden hacerse en territorios soberanos de otros países donde podían surgir controversias político-diplomáticas o resistencias sociales de mucho mayor envergadura. Entonces, Guam no es el primer componente dentro de estos márgenes y es bien importante. Encontramos, por supuesto, ¿no? Por supuesto, no podemos dejar de hablar de la famosa Diego García, ¿no? Esto que si ustedes lo buscan en Google Earth aparece como territorio británico, ¿no? En el Pacífico y que es evidentemente en este archipiélago de Chagos, ¿no?
Diego García, una pequeñísima isla que sin embargo es estratégica porque está prácticamente en medio del Océano Índico, es una base ultra secreta, ¿no? Donde se plantea que, o eso es lo que se dice pues en algunos análisis, que la superficie de la base militar no se compara con aquello que está hundido, ¿no? O sea, que hay una base militar estratégica hundida, ¿no? Abajo de Diego García y que tiene unas proporciones muchísimo mayores que aquello que se puede observar por aire, ¿no? No lo sabemos, evidentemente eso es ultra secreto, ¿no? Estas son filtraciones, son, sí, algunas de ellas especulaciones, ¿no? Con base en algunas informaciones. Pero bueno, esta pequeña isla alberga 222 tropas, ¿no? En su territorio. O sea, si los comparamos con las 53,000 tropas en Japón, pues vamos a decir es absolutamente nada. Pero en realidad, ¿no? Es una presencia bastante importante, relevante, pero por otra parte, pues esta es una cuestión estratégica, ¿no? Desde ahí hay una red, ¿no? De vigilancia, de control, de espionaje, de todo lo que circunda, ¿no? En el Océano Índico. Hay una capacidad de despliegue importante, ¿no? De esas tropas hacia otras partes de Asia, ¿no? Incluso del Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, hay un espacio de exclusión aérea que rodea esta isla y al cual se han especulado muchísimas cosas, ¿no? Algunos aviones de Malasia, ¿no? De Malasia Airlines que desaparecieron hace algunos años, ¿no? Muchos especuló que habían caído, por ejemplo, en el espacio de exclusión de Diego García y que habían sido derribados o que habían sido secuestrados y salieron por ahí unas fotos que se filtraron, ¿no? En internet, que como siempre no sabemos si son ciertas o no, si es invención de la gente, lo que sea. Pero lo que es importante es que Diego García da incluso para estas especulaciones. O sea, es tan estratégica que independientemente de si es cierto o no son ciertas esas versiones, da para estas especulaciones, ¿no? Por su importancia fundamental. Y aquí también, bueno, pues lo sabemos, hay una ocupación colonial, ¿no? Hay algo que vamos a denominar soberanía ampliada y una soberanía disputada también, ¿no? No solamente, evidentemente, con el Reino Unido, sino también lo que tenemos que pensar es pues, la gente que ha sido despojada de su vivienda, de su territorio y que ha sido expulsada históricamente de estas pequeñas islas y llevadas a otras partes, ¿no? A que vivan allá afuera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de otros casos más emblemáticos en ese sentido. Esos otros casos más emblemáticos son, por ejemplo, las Islas Marshall, ¿no? Las Islas Marshall, donde ha habido una reubicación de personas desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que son pasadas de una isla a otra, ¿no? El vaciamiento, ¿no? Entre comillas, de estas islas para hacerlas espacios excepcionales, ¿no? De pruebas nucleares, ¿no? De pruebas de armamento militar, ¿no? A veces, fíjense, en las noticias escuchamos, los Estados Unidos probaron un nuevo misil, ¿no? Lo lanzaron al Pacífico y de pronto entonces fue exitosa la prueba o no fue exitosa la prueba. Y entonces podemos criticarlo, algunas personas más insanamente pueden alabarlo y decir que bueno, que los yanquis aventaron ese misil y no sé qué, ¿no? Pero siempre la pregunta que queda es, bueno, ¿y a dónde diablos aventaron esos misiles? Pues seguramente lo aventaron a las Islas Marshall, ¿no? O a algunos otros territorios de los cuales vamos a hablar ahorita, como las Marianas del Norte, ¿no? O sea, seguramente fue ahí porque son lugares de prueba de armamento y los misiles, ¿no? Van dirigidos desde el territorio estadounidense hacia estos territorios, ¿no? Que están, digamos, acostumbrados a que caigan este tipo de armamentos ahí. Están acostumbrados a presencias corporativas importantes, ¿no? Las corporaciones de producción de armamento tienen una fuerte presencia en estos territorios, ¿no? Marginales, y ahí, entonces, entre las autoridades militares y las autoridades corporativas generan estos regímenes de excepción fundamentales. Entonces, las Islas Marshall, por supuesto, son bien importantes. Fíjense, solamente albergan 20 tropas, o sea, albergan 200 tropas menos prácticamente que Diego García, que es muchísimo más pequeñito y no sé qué, pero son igualmente importantes, no por el número de tropas que tienen ahí, ¿no? Tienen 7 bases, tienen 4 lily pads, ¿no? Que ya decíamos son estas que permiten los saltos de rana, ¿no? Que se van dando ahí. Son importantes en términos históricos, ¿no? La cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como desde ahí, pues también hay disputas, pues, con Japón, como desde ahí también se apuntala la estrategia del Pacífico, las pruebas nucleares que ya nos referíamos, ¿no? Que se dan ahí durante mucho tiempo,
¿no? Y tienen una importancia actual. También son parte del sistema antimisiles al cual nos estamos refiriendo y también son parte de esta estrategia de confrontación con China, ¿no? De esta creciente estrategia de confrontación con China. Ya lo mencionábamos, es un sitio de pruebas de armamento por excelencia, ¿no? Entonces, este margen, ¿no? de la red es, sin embargo, pues parte de una infraestructura fundamental. Las Marianas del Norte, que ahorita nos estamos refiriendo a ellas, solamente albergan 20 tropas hasta junio de 2021. Igualmente podríamos decir, pues son nada, ¿no? Tienen 4 bases, tienen una Lily Pad, ¿no? En fin, o sea, tienen muy poquito en ese sentido. Su importancia, sin embargo, es igualmente histórica, ¿no? En términos de la Segunda Guerra Mundial. Y es en algún momento, ¿no? Un foco, ¿no? De confrontación o de intento de confrontación en este cercamiento en el Pacífico, y por otra parte también es un lugar de pruebas de armamento. Ahí faltó una O, disculpen, ¿no? Pero es un sitio de pruebas de armamento. También es un lugar regido por este colonialismo militar corporativo, ¿no? Que desplaza personas, ¿no? Que hace de estos espacios, digamos, un vaciamiento, decíamos, ¿no? En el cual se pueden ejercer estas pruebas con total impunidad, en el cual se pueden llegar a instalar tropas, armamento, ¿no? Bases militares en la estrategia de confrontación global de los Estados Unidos. Tenemos a la isla Wake, ¿no? Que también tiene una importancia histórica fundamental, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Todas estas islas prácticamente fueron apropiadas por los Estados Unidos, independientemente de si legalmente le pertenecen, digamos, a los Estados Unidos. Eso no importa, fueron apropiadas en la estrategia de ocupación militar de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso tienen esa importancia histórica. Ahora bien, esta isla Wake es parte fundamental del componente del sistema antimisiles, y también es un lugar de pruebas de armamento. Ese solamente tiene una Lily Pad, ¿no? Que sin embargo, si la vamos juntando con las otras bases, las otras Lily Pads, los otros componentes del sistema antimisiles, entonces ya vamos articulando la malla, ¿no? Ya vamos articulando la red que permite este despliegue militar importantísimo, ¿no? Y si nos vamos a este lado más cercano a nosotros, ¿no? Al Caribe, entonces vamos a encontrar las Islas Vírgenes, que solamente albergan 10 tropas, o sea, albergan casi nada, ¿no? Sin embargo, podemos pensarlo, y así ocurre, son estratégicas en la vigilancia y el control del Caribe, ¿no? Son un lugar de entrenamiento de tropas, ¿no? Estas Islas Vírgenes, aquí mucho del entrenamiento de tropas, de marines, saben, y de todo esto, se da ahí. Ahí hay desembarcos constantes, ahí hay ejercicios militares, etcétera, y también es una cuestión, pues, de un colonialismo militar bien, bien importante. Tienen 2 bases militares y tienen 4 Lily Pads, que evidentemente permiten, ¿no? el transporte de tropas de armamento por la región. Junto con estos nodos y estos márgenes a los que nos estamos refiriendo, los nodos que albergan tropas, los nodos que albergan instalaciones militares, los márgenes que hemos visto ahorita con un poquito más de detenimiento, no son los únicos márgenes, evidentemente, pero me pareció importante rescatar estos casos, ¿no? También un poco para no aburrirles con mucha información de todo esto, pero para dar la idea general, ¿no? Encontramos a los llamados commons, ¿no? Los espacios comunes. Es decir, esta red de ocupación militar territorial a nivel mundial permite en algún determinado momento el control de los llamados espacios comunes, ¿no? Que de acuerdo con Barry Posen son aquellos espacios, ¿no? Que legalmente no pertenecen a ningún estado, pero que en términos de la presencia hegemónica de los Estados Unidos a nivel mundial, pues hay un control efectivo sobre esos espacios, ¿no? Posen dice algo así como, son estos espacios donde Estados Unidos no puede negar el acceso, ¿no? Pero si alguien le quisiera negar el acceso, entonces se enfrentaría a la gran presencia naval militar de los Estados Unidos. Y estos espacios que dan a su vez acceso a otros espacios, a otras escalas también, ¿no? Estos son los llamados commons. Y también la red, ¿no? Esta gran retícula que se va extendiendo a nivel mundial con sus nodos, con sus márgenes, ¿no? Con los commons, es lo que le va dando forma, pues, a esta idea de algo más fluido, ¿no? Algo menos fijo, que sin embargo sí tiene estas estructuras semipermanentes como las llamábamos, ¿no? ¿A qué responde esto? ¿Sí?
Yo podría dar algunas respuestas, ¿no? En principio, el cambio en el modo de regulación del Fordismo al posfordismo, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Ya lo hemos hecho, pero ahorita profundizamos más, ¿no? Y por otra parte, entonces, también a la serie de múltiples fragmentaciones que ocurren con el Fordismo, ¿no? La fragmentación en la cadena de producción, ¿saben? O sea, como esta idea de la inauguración de mercados emergentes, los componentes de esa cadena de producción del sistema de circulación que se extienden por todo el mundo y que, de acuerdo con Neil Smith, ¿no? Otro geógrafo radical, ¿no? Lo que plantea Neil Smith es que estas formas fragmentarias requieren de formas de nivelación o de igualación espacial, ¿no? O sea, requieren al final del día de consolidarse como una red, porque no sirve de nada que haya fragmentos si no se unifican de otra manera, ¿no? Si no cobran otra lógica, otro tipo de lógica. Y yo creo, ¿no? Yo estaba investigando los últimos años algo que hemos denominado a partir de otras propuestas, pues un poder infraestructural, como las infraestructuras, ¿no? Al final no son neutras y tienen una funcionalidad en la articulación de la red. En este caso estamos hablando de infraestructuras militares que articulan esta malla, ¿no? Esta malla reticular, ¿no? Esta malla fragmentaria que se extiende por todo el mundo y que en algún determinado momento pues le dan este sentido rizomático, ¿no? A la presencia estadounidense a nivel mundial. Aquí hay una imagen nada más ilustrativa, ¿no? Que retomé de internet, pero es un poco la idea, ¿no? Estas son las cadenas logísticas de aprovisionamiento. Esto es el posfordismo, pues, ¿no? El modo de regulación posfordista, lo fragmentario, lo que está desunido y lo que necesita unirse. Vean ustedes cómo de pronto entonces estos son flujos, ¿no? que transcurren, ¿no? Que van de un lado a otro del mundo, que van pasando por lugares estratégicos, sí, pero que se consolidan no en puntos, ¿no? O sea, no como una especie de acupuntura, sino más bien en esta especie de red, ¿no? Y a veces vemos la acupuntura, vemos los puntos establecidos y pensamos en el estrecho de no sé dónde y pensamos cuánta cantidad de flujos pasan por ahí y no sé qué, pero lo que se nos olvida es observar la red como tal. Y yo creo que esta imagen, ¿no? Nos demuestra también la lógica en la modificación operacional del despliegue militar estadounidense. La cuestión es que había que responder a un mundo que de pronto ya no se centraba pues en espacios fijos, cerrados, perimetrizados, sino en este mundo en flujo constante, en este mundo articulado, con fragmentos articulados entre sí, fragmentos desiguales, fragmentos heterogéneos, pero que necesitaban ser articulados, ¿no? ¿Qué es lo que impacta, ¿no? El posfordismo en las lógicas de seguridad y militarización? Yo creo que en principio, pues la idea de que se debe de cuidar toda la cadena y no solamente espacios concretos, ¿no? Y esto es algo que Deborah Cowen ha venido trabajando los últimos años, ¿no? Cómo la noción de seguridad se trabaja en toda la cadena, pero no en espacios concretos nada más, ¿no? Que sin duda continúan importando esos espacios concretos, pero que ya no son los más relevantes, ¿no? La seguridad entonces ya no se concibe como aseguramiento del perímetro o del área, como normalmente se decía, hay que asegurar el área, hay que asegurar el perímetro, ¿saben? Este lenguaje policíaco militar que de pronto hasta en las películas se utiliza, ¿no? Sino vamos a hablar del aseguramiento del volumen, del espacio en su totalidad. Y por lo tanto, entonces, esto requiere de formas y lógicas de ocupación pues más fluidas, pero también más eficientes, como las que estamos observando, como la que hemos estado observando con las diapositivas anteriores, ¿no? Es decir, de lo que se trata es crear un sistema resiliente, un sistema con capacidad de lidiar con posibles disrupciones e interrupciones en todas las escalas y que entonces al detectar una interrupción, una disrupción, sea capaz precisamente de regenerarse, ¿no? En el caso específico de lo militar, que sea capaz de llevar a cabo la presencia militar, la ocupación militar territorial a donde sea necesario, ¿sí? En el momento que sea necesario. De ahí toda esta lógica de los nodos, de los márgenes, ¿saben? De los espacios comunes. Lo que estamos hablando son flujos, o sea, cómo lo que se trata es que esté fluyendo y yendo precisamente a donde se necesita. Y ya que no esté estacionado de pronto en ciertos lugares, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Sino que puedan estar extendidos por toda la malla, ¿no?
Perdónenme, aquí le adelanté un poco nada más. Algo bien importante, no voy a tener en eso, si quieren, en la discusión lo podemos hablar, pero de lo que se trata es de defender este concepto de los sistemas vitales, ¿no? Las infraestructuras vitales, estos que hacen vivir al capitalismo contemporáneo en términos de la red en general, y también en algún momento pues de generar esta capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Frente a amenazas y riesgos muy concretos. No estamos diciendo que lo van a conseguir o lo están consiguiendo en su totalidad, pero estamos diciendo que esto es la lógica, ¿no? Que está detrás, o una de las lógicas que está detrás así. ¿Qué abarca, por lo tanto, este cambio? Y ya con esto terminamos, ¿no? Para dar paso pues, a una discusión mayor, ¿no? Este cambio está abarcando primero, pues estas formas fragmentarias y, entre comillas, difusas de ocupación militar, ¿no? Porque, entre comillas, bueno, o sea, no es que totalmente se hayan difuminado, ¿no? O sea, no es que totalmente estén, digamos, hayan transitado hacia otra forma. No, en realidad no ha pasado eso, pero sí existen estas pretensiones y estas nuevas lógicas y creo que hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Estamos en un tránsito hacia esta idea del unilateralismo operacional, ¿no? Llevar las tropas, las instalaciones, los componentes militares hacia lugares muchísimo más controlados, que de pronto puedan evitar constreñimientos al despliegue militar territorial estadounidense y que puedan evitar sobre todo que se detengan estos flujos estratégicos, ¿no? Por otra parte, pues estamos también ante una forma de empleo, de formas más económicas de ocupación y vigilancia. No me he detenido en esto hoy, ¿no? Sería bien importante analizarlo, pero estamos hablando de esta idea de lo que se han denominado los drone lands, ¿no? O sea, las tierras de drones. En África, que veíamos que hay un repunte importante, ¿no? Aunque muy marginal, de tropas, también ha habido una tendencia hacia lo que podemos denominar una dronificación de la ocupación territorial, ¿no? O sea, drones que ocupan territorialmente África, ¿no? O porciones de África bastante extendidas, que vigilan, que también tienen capacidad de ataque, como lo sabemos, y que salen más económicos, ¿no? Que una presencia extendida de tropas. Por supuesto, África también ha habido la proliferación de lily pads, ¿no? Que en todo el territorio, y bueno, pues eso es algo que también tendríamos que contemplar. Les digo, no me he detenido yo en eso hoy, pero es parte de esta idea. Algo que también no he entrado al debate hoy, lo podemos hacer, es esta idea de la privatización de la guerra, ¿no? De la subcontratación de entidades corporativas, de lo que Peter Singer hace muchos años llamó corporate warriors, ¿no? Los guerreros corporativos. Que tienen que ver con las formas, en cómo hay esto que algunos llaman mercenarios corporativos, saben, etcétera. Bueno, que también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué disminuir tropas? Pues porque también se pueden subcontratar servicios, ¿no? De corporaciones específicamente. Ahora, la parte importante es, y lo hemos por lo menos mencionado, cómo en estos márgenes de la red la autoridad militar corporativa se une, ¿no? Y por supuesto aquí entran esos famosos corporate warriors. Y por último, pues está lo que vamos a denominar una lógica de acercamiento inteligente, ¿no? Acercamiento inteligente a potenciales enemigos, a potenciales riesgos. Vean cómo todos estos márgenes están ubicándose en el Pacífico estratégicamente y cómo inteligentemente, pues, o sea, pueden reaccionar frente a cualquier tipo de disrupción, de provocación, de amenaza, etcétera, 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 en la región, ¿no? También la idea de que este acercamiento inteligente lo que hace es propiciar, ¿no? Que los flujos puedan estar en movimiento constantemente, ¿no? Creo que esto nos lleva a una idea que sin, porque no me adscribo a esa corriente, pues sin caer en lo posmo, pero sí la cuestión de que aquí hay una morfología en constante cambio. O sea, lo que tenemos que acostumbrarnos de ahora en adelante, creo, es empezar a medir cómo esta malla empieza a modificar ciertos comportamientos, ciertas formas en su despliegue, ¿no? Y cómo lo que en otro momento yo he denominado fronteras estratégicas, ¿no? A partir de algunos postulados de Nicholas Spikman, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, las fronteras estratégicas, es decir, cómo Estados Unidos va poniendo fronteras de la guerra en otros territorios, también se vuelven ya no tan fijas como en la etapa de Guerra Fría, sino que se vuelven más inestables, más movibles. O sea, esta idea de las fronteras inteligentes también se traspasan, se trasladan hacia la idea de un postfordismo
que ha generado en parte una red de ocupación militar territorial impresionante que tiene esta capacidad de ir moviendo las fronteras, de ir replegándolas en unas partes, pero ir avanzando en otras, ¿no? A partir de estos despliegues muy complejos. Yo por el momento lo dejaría aquí, ¿no? Esperando pues, haber sido lo suficientemente claro en la exposición, disculpándome por las múltiples interrupciones, pero el trabajo en casa así es, ¿no? Aquí hay timbres, hay teléfonos, etcétera, que uno no controla. Entonces, bueno, me disculpo por eso y espero sinceramente que haya estado clara la exposición. Gracias. Muchas gracias, David. Te agradecemos mucho, de verdad, todos los que estamos presentes, tu intervención. A mí solo me gustaría comentar, antes de darle la palabra a la doctora Canetti, que es algo que me quedo pensando de tu intervención, es que evidentemente Estados Unidos necesita un espacio global para el despliegue de sus estrategias militares, pero que las modificaciones que se dan no solo a nivel global, sino a nivel micro, digamos, en la cotidianidad de las personas, en donde se ubican estos nodos, estas tropas o lo que tú llamabas las manchas urbanas, considero que es también importante para que se den estos flujos de los que tú hablabas, ¿no? Y que se pueda consolidar esa malla y esa red de las estrategias militares estadounidenses. Entonces, bueno, yo ahí dejaría mi comentario y te agradezco de verdad mucho, te agradecemos todos mucho la participación y le voy a dar la palabra a la doctora Canetti. No, mejor si quieres, Ishel, las preguntas y yo Ok. al final, por favor. Ok, entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, puede levantar la mano y las vamos dando en ese orden. Le damos la palabra a Irwin de momento, en lo que primero a Irwin y luego a Fer Tejada. Muchas gracias. Pues igual agradecerte, David, y felicitarte por la ponencia. Siempre es bien interesante reflexionar esto contigo, ¿no? Este tipo de visiones que traes, que yo siempre he pensado que son pues sumamente, no sé, como refrescantes también para el análisis, sobre todo cuando muchos de los discursos y de las visiones centran este declive y este repliegue como en, no sé cómo decirlo, como en versiones absolutas, ¿no? O sea, como que si vemos que Estados Unidos se está yendo de Afganistán, seguramente es porque Estados Unidos está cayendo a pedazos y no hay más que hacer o que reflexionar al respecto, ¿no? Y creo que esto que hoy nos compartes nos da un montón de pauta para abrir el análisis mucho más allá e interpretar de manera, me parece, más adecuada la complejidad de lo que todo esto conlleva, ¿no? Yo tenía dos preguntas, pues no sé si son preguntas o más bien como comentarios, no sé, pero esta cuestión que Sasha Davis menciona del unilateralismo en la acción y de la tendencia que Estados Unidos está llevando a cabo, entiendo muy bien que tiene que ver con como que librar a Estados Unidos del lastre que puede significar la resistencia política o diplomática, pero también la resistencia social fundamentalmente, ¿no? O sea, ya no meterse en broncas con otros territorios, con otros espacios y mantener su ejercicio constante en torno a espacios más controlados por sí mismo. Pero, por ejemplo, ¿cómo se interpretarían por caso todas estas alianzas estratégicas que no solo se han mantenido, sino que a lo mejor se han profundizado en los últimos años y que vienen mucho también en este discurso del joint force, ¿no? O sea, de que la fuerza conjunta no nada más es la integración de las fuerzas militares estadounidenses, sino también de aliados y otro tipo pues eso, de instituciones incluso más allá de lo militar. Y cómo también, por ejemplo, eso se podría inscribir en torno a, pues no sé, acciones globales recientes, como por ejemplo este pacto, el AUKUS, que se acaba de hacer en torno al Indo-Pacífico, todo este tipo de cosas, que entiendo que van más de transferencia tecnológica que de una especie de contención tipo Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, ¿cómo entender eso frente a esta tendencia de unilateralismo operacional? Y por otro lado, justo relacionándolo con la parte de la tecnología, a lo mejor un poquito
entiendo que la idea de la presentación no era ir tanto por ahí, pero ¿por dónde va la inteligencia artificial, el machine learning, toda la automatización y digitalización de los procesos, la conducción autónoma y semiautónoma, todo ese tipo de cosas que me parece, o al menos como yo lo interpreto, vienen acompañando mucho también esta pues creciente movilidad de las tropas, ¿no? Los lilipads y todo este tipo de cosas me parece que también vienen muy acompañados y por supuesto la dronificación de la seguridad, ¿no? Pero bueno, yo mencionaría esto, nuevamente te agradezco por la plática y pues nada, gracias. Si te parece bien, David, reunimos un par o tres preguntas y luego te damos la palabra. Perfecto, muy bien. Ok, Fer Tejada, habías levantado la mano, no sé si quieras hacer tu pregunta. Muchas gracias, Michelle. Pues reiterar también las felicitaciones a David, que fue muy buena su presentación. Y justo mi pregunta, comentario también iba un poco ligado a lo que acaba de decir Irving, que tal vez un poco diferente, pero también esta misma lógica cuando hablas de esta nueva lógica ofensiva, ¿no? Y cómo es que se va decrecentando hay un decrecimiento en el número de tropas en otros puntos en el globo, ¿no? Y cómo esta permite hacer este mapeo de la red y los nodos de la presencia de Estados Unidos en el ámbito militar. Entonces yo me ponía a pensar de que pues hay puntos estratégicos en donde en efecto está Estados Unidos, pero también tiene alianzas específicas con otros países, no solamente de la región que se encuentran ahí, sino también de otros lados. Me viene a la mente, bueno, no quiero sonar que siempre quiero sacar este tema a la conversación, pero por ejemplo del canal de Panamá, que el Southcom tiene un pacto con países de Latinoamérica, pero también están incluidos Reino Unido y otros países que no me acuerdo de Europa, en donde, bueno, o sea, cada año hacen ejercicios militares ahí, pero el punto es que, pues si pasa algo ahí en el canal, si pasa algo, lo pueden, o sea, tienen esta facilidad de intervención, ¿no? Entonces, pues yo me ponía a pensar, bueno, tal vez no tienen un incremento de tropas en estos puntos estratégicos porque tienen también alianzas con otros países, ¿no? Para seguir un objetivo en común o para cumplir diferentes intereses, ¿no? Entonces, no sé si se puede hablar a partir de esto de un mejoramiento en estas estrategias, no solamente en el canal de Panamá, eso nada más fue un ejemplo, ¿no? Sino también en otros puntos en el mundo como accesos globales, pues no se puede hablar de un mejoramiento en estas estrategias para, como lo decías, para ampliar este campo de acción a partir de el mejoramiento de intervención, o no sé, eso fue lo que se me vino a la mente, pero bueno, eso era todo. David, ¿prefieres contestar esas dos preguntas y dejamos para otra siguiente ronda las tres que están pendientes o seguimos? Sí, creo que sí, porque se me puede olvidar todo en un momento a otro. Entonces, gracias por las preguntas, y por la atención, ¿no? Siempre es reconfortante saber, es que hay un trauma con clases en línea, ¿no? Donde están las cámaras apagadas y uno no sabe si alguien, del otro lado alguien dormido, ¿no? O si hay atención, ¿no? Entonces ahora es muy reconfortante eso. Y segundo, bueno, pues los temas que plantean son bien importantes, ¿no? Empiezo con lo de las alianzas, porque tanto Irving como Fer lo han planteado, ¿no? Yo creo que la parte de las alianzas son muy relevantes en términos de los nodos, ¿no? O sea, si observamos, por ejemplo, las alianzas más importantes, ¿no? Hablando de la OTAN o hablando de Japón o de Corea del Sur,
igualmente es ahí donde estamos ubicando, ¿no? Esos componentes fundamentales de la red de ocupación militar a la que nos referíamos, ¿no? Entonces creo que por una parte, o sea, ahí está la gran relevancia de esas alianzas. Por otra parte hay algo contradictorio, ¿no? O sea, y que hemos visto, o sea, yo creo que el unilateralismo operacional, por algo que también preguntaba Irving, abarca el tratar de hacer de estas alianzas pues algo subsidiario. Y lo hemos visto desde la administración Bush hasta ahora. Incluso durante el periodo de Obama, ¿no? Que supuestamente pues fue un periodo más relajado, digamos, ¿no? O sea, pues ahí hay una forma en que se acelera el unilateralismo operacional. O sea, ¿qué significa también el unilateralismo operacional? No solamente ubicar estos componentes, ¿no? Digamos, en territorios más controlados, sino evitar que todo constreñimiento político diplomático altere o afecte la capacidad de decisión de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, yo creo que con Bush lo veíamos muy claramente, ¿no? O sea, en el momento en que se fueron por la libre para la invasión, ¿no? O sea, cuando tenían al mundo en contra para la invasión a Irak, ¿no? Y que se acuerdan y arman esta coalición ad hoc de en realidad de países muy pequeñitos que respaldan a Estados Unidos en esa decisión, pero tienen incluso al Consejo de Seguridad en contra, ¿no? Y entonces esa idea del unilateralismo en la acción también abarca eso, ¿no? O sea, que la alianza sea subsidiaria es fundamental, sin duda, pero no tiene que ser esencial, digamos, en términos de la acción de Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso habría que contemplarlo, ¿no? O sea, por una parte sirven, ¿no? Precisamente por esta cuestión de nodos, pero por otra parte también hay una fuerte desconfianza, me parece, que no se limita o no se elimina con la presencia de las administraciones demócratas, ¿no? Yo creo que, o sea, hay también como una especie de pantalla, ¿no? En la cual las alianzas se vuelven más importantes con los demócratas que con los republicanos, pero en términos reales, ¿no? Creo que el unilateralismo operacional ha ido avanzando bastante y creo que van a tratar de que avance más todavía, ¿no? Ahora, evidentemente, no estoy diciendo que la alianza va a dejar de importar, ¿no? O sea, sino que en algún momento, digamos, va a haber una especie de doble pista. Una donde se pueda correr con las alianzas y otra que va a ser la pista privilegiada, donde el unilateralismo en la acción es lo que va a primar, ¿no? O lo que está primando, de hecho. De ahí la importancia de estos llamados márgenes, porque ahí están ocurriendo cosas que son muy difíciles de darle seguimiento. O sea, de pronto, ¿quién sabe qué está pasando hoy en las Marianas del Norte, ¿no? O sea, por ejemplo, y están pasando cosas bien importantes en términos de esta red, pero la atención que tiene, pues es muchísimo menor que si hablamos de Seúl o de Okinawa, ¿no? O sea, que están en los nodos, están en la alianza, ¿no? Y sin embargo, pues también eso podría ser una limitación, digamos, en la acción. Entonces, yo de las alianzas diría eso, ¿no? Salvo su mejor opinión, por supuesto. Esta parte del AUKUS, ¿no? Que tiene un nombre chistoso, ¿no? Y que renueva aquella, ¿se acuerdan? Aquella alianza de Guerra Fría, ¿no? O sea, con Nueva Zelanda y con Australia, ¿no? Es bien importante porque, fíjense, cuando yo terminé de escribir El siglo del americanismo, ¿no? Hace un par de años, las cifras que yo tenía abarcaban presencia de tropas, 6,000 tropas aproximadamente, ubicadas en la isla de Darwin, al norte de Australia, ¿no? 6,000 tropas. Un año después ya no había tropas ahí. Es bien importante, ¿no? O sea, un año después ya no había tropas en Darwin, cuando Darwin era un componente esencial del pivote del Pacífico. O sea, desde 2013 hasta 2019, Darwin, Australia, ¿no? Fue un componente esencial de la estrategia del pivote del Pacífico. Y de pronto, de un año a otro, retiran todo. ¿A dónde se fueron esas tropas? La mayoría se fue a Guam, ¿no? Algunas se fueron a Hawái. Pero fíjense cómo incluso en estos términos de la alianza, ahí hay, digamos, una desconfianza, ¿no? Con respecto a esa alianza con un aliado como Australia, que además a mí me parece que es un aliado muchísimo menos conflictivo, ¿no? Que otros aliados en el mundo, y sin embargo hubo un repliegue bien importante ahí de un año a otro. Les digo, o sea, cuando yo vi las cifras, yo estaba contemplando, pues, o que había subido poquito o que había bajado poquito la presencia en Darwin, y de repente desaparecen totalmente las tropas de Darwin, ¿no? Esto también nos habla de la fluidez a la que nos estábamos refiriendo, ¿no? O sea, puede que durante 5 o 7 años estén las tropas estacionadas en un lugar y de un año a otro desaparecen, se van a otro lugar y se van a estos territorios más controlados, ¿no? O sea, regresan nuevamente como esta idea del control estratégico que está en estos otros componentes que Darwin no puede dar porque Darwin es soberanía australiana.
australiana, por ejemplo. Entonces aquí creo que podemos encontrar otra vez esta cuestión de la alianza y esto, ¿no? De la tecnologización y la dronificación es algo bien importante, ¿no? O sea, me parece que responde a varias cosas, ¿no? Uno, sí, a una lógica de racionalización y de economización de la presencia militar, ¿sí? También, por otra parte, o sea, algo que podemos irnos, una reflexión un poco más profunda, ¿no? Que es la deshumanización como tal en la guerra. O sea, la idea de que si saben, o sea, como en el combate, todo se convierte en una realidad virtual aumentada. O sea, en el sueño de Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Saben? O sea, ponerte unos lentes y ver todo a partir de esos lentes. A mí me espantó hace unos días que Zuckerberg salía a decir esto, ¿no? Que en el futuro todo el mundo con sus lentes. Entonces, ya con los lentes, o sea, no ibas a ver en realidad con tus propios ojos lo que está pasando a tu alrededor, sino que los lentes te van a ir diciendo todo lo que está pasando y cuántas calles te faltan para llegar y si hay tráfico, ¿no? Me parece una cosa horrorosa, ¿no? O sea, porque me pareció como un episodio de estas series de ficción, ¿no? De futuristas, distópicas, ¿no? Pero bueno, me parece que en la guerra eso está pasando. Pues esta parte de la dronificación de la guerra lleva a esta deshumanización donde soldados de pronto están jugando, ¿no? Es un videojuego muy violento, lo están jugando a cientos de kilómetros, ni siquiera tienen que estar ahí, y de pronto esa imagen se está transmitiendo en una realidad virtual aumentada en la Casa Blanca. O sea, me recuerda las imágenes, ¿no? De pronto de Obama viendo cómo aniquilaban a alguien en Líbano. ¿Sí? O sea, miles de kilómetros de distancia, Obama en tiempo real veía cómo estaban aniquilando a alguien en el Líbano, porque ahí todavía había un soldado que traía una camarita en el casco. Ahora ya ni siquiera es eso, ¿no? O sea, ahora es un aparato que vuela, llega y avienta ahí algunos cohetes, ¿no? Y hace estallar casas, hace estallar vehículos, lo que sea. Y entonces me parece que también, o sea, es una repercusión fuerte, pero que está generando, o sea, en esta deshumanización también podemos pensar un nuevo tipo de lógicas militares, ¿no? O sea, donde el daño no importa, o sea, no hay daño, pues, o sea, eso es a lo que me refiero. No hay daño porque yo puedo estar controlando eso desde mi habitación, ¿no? Desde mi computadora, y de pronto entonces lo que pasó, pues a mí qué me importa, ni siquiera lo vi, ni siquiera, ¿saben? O sea, esta idea del trauma posguerra, ¿no? Que los Estados Unidos han enfrentado evidentemente durante toda su historia en el siglo XX, pues se puede llegar incluso a minimizar, no creo que a eliminar, pero sí a minimizar mucho, ¿no? Con este tipo de tecnologías que se tienen ahora, ¿no? Ahora, decíamos, economizan la presencia militar por otra parte y amplían el rango de vigilancia, ¿no? O sea, en una especie de haber sido un verdadero panóptico global, ¿no? O sea, esto sí es ya la peor pesadilla de Foucault, ¿no? O sea, las tecnologías que permiten la vigilancia constante, etcétera. O sea, yo creo que por una parte eso, por la otra, contemplar algo, sin la revolución tecnocientífica de la última oleada, no hubiera podido haberse dado esta fragmentación y esta forma de red. O sea, ¿en qué se basa esta fragmentación? En esa revolución tecnocientífica de las décadas de los 70 y los 80. Entonces van muy de la mano, evidentemente, pero esta revolución informática es la que permitió en un determinado momento este despliegue, ¿no? del cual estábamos hablando. Sin esa infraestructura básica no se podía haber logrado, ¿no? Entonces creo que también ahí encontramos esa coincidencia y cómo y por qué lo militar y lo tecnológico están constantemente, ¿no? Provocándose, imbricándose uno a otro, ¿no? Incitándose a avanzar en un sentido o en otro. O sea, creo que ahí es lo que yo podría decir, ¿no? O sea, no soy experto en computadoras ni nada de eso, ¿no? Y la parte de las alianzas que preguntaba Fer, bueno, espero ya también haberla respondido un poco, ¿no? Si no, Fer, yo no soy experto en Panamá como tú, ¿no? Pero sí sé de pronto que ha habido muchos problemas, pues, en ese tipo de despliegues y que a pesar, o sea, nuevamente, o sea, a pesar de que puedan tener aliados, a pesar de que se pueda tener una presencia ahí más o menos asegurada, o sea, veamos el caso de Japón, veamos el caso de Corea del Sur, veamos el caso de Italia, ¿no? Donde constantemente hay una disputa, ya sea político, diplomática o social, ¿no? Que sistemáticamente está cuestionando la presencia militar estadounidense en esos lugares, ¿no? Y entonces, pues sí puede haber mucha alianza y lo que ustedes quieran, pero o están estos procesos de encroachment, ¿no? En los cuales Ixchel tiene razón, o sea, pues también se contempla la acción social, ¿no? O sea, la forma en cómo la propia sociedad se va moviendo, o están estos otros movimientos, digamos, más de élite, más de gobiernos,
que también de pronto empiezan a exigir otras cosas que los estadounidenses no están dispuestos siempre a otorgar, porque lo que necesitan es esto, los espacios excepcionales donde pueda vincularse lo militar y lo corporativo en su máxima expresión. Creo que eso es a lo que estamos llegando ahora, ¿no? Y con eso dejaría esta primera ronda. Muchas gracias, David. Y si te parece, le damos la palabra a las siguientes 3 personas, así como aparecen aquí en la pantalla. Primero sería Génesis, luego Alonso Cruz y finalmente la doctora Canetti. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las aportaciones, por la presentación que nos ha dado el día de hoy, David, que ha sido muy, muy interesante. Mi pregunta está ya un poco, se respondió con lo que acabas de decir respecto de los drones y de cómo esta presencia no física es un nuevo mecanismo, una nueva forma de encontrar mecanismos más económicos de ocupación, pero a mí me llamaba también la atención lo que hablabas en el caso de África específicamente, porque en la mayoría de las ocasiones no tenemos como muy presente cuáles son las funciones bajo las cuales se implementan estos tipos de operaciones en los espacios que se decide implementarse. Entonces, a mí me gustaría saber un poco más respecto de esto, porque también mencionabas que era parte de esta nueva forma de ocupación o de una disputa de la soberanía y es interesante saber cómo esto se presenta en el caso africano. A mí me gustaría tener un poquito más de información al respecto. Y pues nada, muchas gracias. Alonso, si quieres hacer tu pregunta. Gracias, Shell. Gracias, profesor, por su presentación. Me pareció sumamente interesante, pero sobre todo muy, muy concreta. O sea, incluso para quienes no sabemos muchas cosas del tema, resultó todo sumamente claro y creo que eso es como importantísimo de resaltar. Mi pregunta va un poco también relacionada con el comentario y pregunta anterior de Génesis en torno al contexto africano, porque, bueno, si bien se ha dicho un poco que en algunos escenarios estas tareas tradicionalmente civiles, sobre todo las vinculadas a la diplomacia, han pasado a manos militares, sobre todo a personal del AFRICOM. Entonces, me gustaría saber un poco cómo poder analizar eso. Y también mi otra pregunta va un poco relacionada con esta estrategia de Lilipad. Me quedó sumamente claro, ¿no? Como la importancia logística de esta estrategia, pero también quisiera saber un poco cómo impacta en la rendición de cuentas el hecho de representar estas ocupaciones como algo breve, como algo efímero, de alguna forma. Y eso sería todo. Muchas gracias. Y finalmente la doctora Canetti. Gracias, Ishel. David, pues muchas gracias por tu súper interesante aportación, sumamente enriquecedora. Los datos que muestras pues son abrumadores en el sentido de lo que estás planteando, ¿no? El repliegue de las tropas estadounidenses. Yo tengo 2 preguntas. Ya las has respondido un poco dándole respuesta a mis compañeras y compañeros, pero me gustaría quizás si pudieras reflexionar un poquito más o profundizar un poco más en la respuesta. ¿Podemos hablar que este repliegue de tropas se da a nivel global? Entiéndase que además de Estados Unidos, ¿tú ubicas en el escenario internacional alguna otra potencia militar que esté empleando esta misma estrategia? No sé, China, Rusia, ¿o es particularmente una estrategia estadounidense? Lo pregunto por estas 2 hipótesis que manejabas al principio, que como bien dices, no se contradicen, sino por el contrario podrían ser complementarias y podrían cumplirse parte de las 2 al menos, ¿no? Por esto que asegurabas de que parecería que este repliegue podría
ser una estrategia incluso de reposicionamiento si consideramos que hay un declive de la hegemonía estadounidense. Es decir, ¿ubicas algunas otras potencias militares o es una salvedad que está usando solo Estados Unidos? Y la otra tiene que ver con lo que ya Irving planteaba y tú le respondías hace un momento. ¿Consideras que en estos territorios en donde hay tropas estadounidenses, en donde se han retirado algunas tropas, incluso aquellos nuevos territorios a donde estén llegando algunas tropas, la resistencia de la sociedad civil juega algún papel en este repliegue o en este reposicionamiento? Gracias. Muchas gracias, Génesis, Alonso y Sandra, por las preguntas. Pues empezaría con la parte de África, porque tanto Alonso como Génesis la han preguntado, ¿no? Me parece que ahí es bien interesante, ¿no? Decíamos, por una parte, pues hay un incremento de la presencia militar estadounidense en términos de tropas desplegadas en el continente. También decíamos, es la única región que repunta, en realidad, de manera sostenida, aunque muy marginalmente, ¿no? O sea, si lo comparamos con otras regiones, pero es la única que tiene un repunte sostenido. Y digamos, África es una contratendencia. Y yo creo que tiene mucho que ver con la presencia también militar, político, diplomática, económica china, ¿no? en la región, y cómo pues África, de pasar de ser como la región, yo no me quiero meter en problemas con una experta como Adriana Aquino, pero voy a hablar desde el punto de vista de estratégico estadounidense, de pasar de ser esta región más olvidada, más dejada, digamos, de lado, no porque no fuera importante, sino porque la competencia, por lo menos militar, ¿no?, estaba dándose en otros momentos, en otros lugares, ¿no? Y de pasar de ser eso, pues África pasa a ser el centro, ¿no?, de una disputa creciente, que ahí sí Adriana nos puede platicar más, ¿no?, más que yo. Pero, por ejemplo, este establecimiento, pues de la primera y hasta ahora única base ultramarina china, ¿no?, en África, ¿no?, pues es algo importante, ¿no? O sea, junto con el despliegue de una serie de infraestructuras que ya dijimos no son infraestructuras neutras, ¿no? Al final del día, el imperialismo ha viajado a partir de las infraestructuras, ¿no?, y se ha consolidado a partir de ellas. Entonces, creo que todo eso lleva a esta idea de que había que replantear la presencia militar estadounidense en África. Ahora, ¿cómo hacerlo en un momento en que se está también dando estos nuevos planteamientos sobre una red, ¿no? Y ya no tanto sobre espacios en donde había que llegar y poner la base, ¿saben? Hasta el 2004, lo que se discutía en términos de bases eran la base tradicional, o sea, el estilo de la base de Ramstein en Alemania, ¿no? O sea, bases que son prácticamente ciudades, ¿sí? Que tienen centros comerciales, que tienen centros de entretenimiento, donde hay Burger King y donde hay, ¿saben? O sea, tienen todo, spa, tienen, o bases que son también muchas veces centros vacacionales para el personal militar estadounidense, que esas también existen, ¿no? Y que son contempladas, pues, como bases militares porque lo son al mismo tiempo. Hasta 2004 eso era la tendencia, o sea, eso era de lo que se hablaba. Y eran evidentemente bases muy caras, muy elevadas en costos, pero eran también bases que respondían a una etapa anterior, ¿no? Donde llegaba y se establecía ahí porque se necesitaba la presencia constante de eso, ¿no? Ahora, creo que es el mismo momento en donde África entra en la ecuación del despliegue militar estadounidense. Y entonces, ¿cómo hacerlo, no? Si ahora ya no se trata de llegar y poner estas grandes mini ciudades, ¿no?, militarizadas, sino de hacer una ocupación más eficiente. Y yo creo que ahí la hipertecnologización de la guerra a la que se refería Irving entra como una respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer una ocupación efectiva? Pues a partir de la dronificación, ¿no? A partir del despliegue de dos tipos de bases, yo considero, ¿no? A lo mejor ustedes tienen otros datos, pero yo cuando menos he visto dos. Bases de drones que no necesariamente son operados por el Departamento de Defensa. Y esto es bien importante. En África muchas de esas bases son operadas por la CIA. Ajá, muchas de esas bases, incluyendo algunas que ya cerraron, ¿no? Y cerraron por presiones internacionales, eran operadas por la CIA, porque en África también se ponen estos, ¿cómo se llaman? Zonas de detención, ¿no? Campos de detención que la CIA operaba.
Es el caso, por ejemplo, en Etiopía, ¿no? En Addis Abeba había una base de drones operada por la CIA hasta 2015, en donde también se fungía pues esa base como centro de detención clandestino. Entonces, esa dronificación que respondía mucho a la noción de la guerra contra el terrorismo, ¿saben? Y perseguir la... ustedes se acuerdan que Al Qaeda estaba en todos lados, ¿no? Entonces Al Qaeda aparecía en la sopa, en cualquier lado, en cualquier momento, ¿no? En 2001 a 2008, ¿no? Al Qaeda aparecía en todos lados. Entonces, ¿cómo perseguir a una Al Qaeda tan difusa, a un enemigo tan difuso, a una serie de redes que estuvieran emparentadas o no, de pronto eran determinadas, ¿no? Como terroristas, y entonces hay que perseguir al terrorismo y no sé qué? Bueno, ahí la dronificación ayudó muchísimo. ¿Sí? La vigilancia panóptica a partir de estas tecnologizaciones. Entonces, aquí tenemos, digamos, una yuxtaposición entre una forma de ocupación militar, que es la del Departamento de Defensa, y una forma de ocupación de esta agencia, ¿no? De desestabilización y espionaje a nivel mundial, que es la CIA, que también estaba operando estas bases de drones en África. Entonces, por eso les decía, a mí, desde mi punto de vista, eso es una muestra de las nuevas formas de ocupación territorial militar, ¿no? Porque son más eficientes, más efectivas en ciertos sentidos, porque deshumanizan, ¿no? esa labor, ¿no? En un continente que además, desde la perspectiva de la narrativa dominante, pues es el continente, saben, olvidado, el continente negro, el continente no sé qué, o sea, como en esta valorización de vidas, ¿no? Entre vidas plenas y vidas que no merecen ser vividas, pues África desde hace un buen rato, ¿no? Está rankeado dentro de las vidas que no merecen ser vividas en lo más bajo, ¿no? O sea, creo que eso es una cuestión que de pronto pues también tendríamos que contemplar. Y entonces también creo que ahí, o sea, eso impacta en las formas de ocupación militar, ¿saben? Porque nuevamente no es lo mismo llegar y poner una base en Alemania que poner una base en las islas del Pacífico, que a nadie le importa si están expulsando gente o haciendo pruebas nucleares o haciendo pruebas con armamentos, o en África, ¿no? Que siempre nuestro mayor comentario es, bueno, pues pobrecitos africanos, están yendo mal desde hace siglos, ¿no? Y entonces de pronto pues les sigue yendo mal, no importa, ¿no? O sea, ¿saben? O sea, como en esta lógica que no sería lo mismo ese tipo de acciones militares si se imponen en Italia o si se imponen en España o si se imponen en Reino Unido, por ejemplo, o en Canadá o yo qué sé, ¿no? O sea, también creo que aquí hay una cuestión de blanquitud, como hablaba Bolívar Echeverría, ¿no? Que es el eje ordenador del sistema mundial. Y también, o sea, me parece que también habrá que contemplarlo esa parte, ¿no? Me pareciera importante, ¿no? No lo he yo abordado, ¿no? O sea, pero sí creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Con respecto a África, ¿no? Y con respecto a la parte de la diplomacia, ¿no? Que Alonso preguntaba, o sea, que decía, bueno, ¿cómo se ha ido transfiriendo esta parte de político-diplomática, ¿no? De lo civil a lo militar? Yo creo que de pronto no es algo nuevo, ¿no? O sea, yo creo que en los Estados Unidos es una vieja tradición donde lo político-diplomático siempre, siempre, siempre ha tenido esa presencia, ¿no? De lo militar, o sea, siempre, y de lo corporativo. O sea, creo que lo corporativo y lo militar siempre en toda la historia de Estados Unidos ha estado ahí. Y entonces, desde esa perspectiva, no es raro tampoco de pronto que le hayan delegado más hacia la parte militar o de las agencias de seguridad su labor en África, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que eso pasa en todos lados, ¿no? Eso pasa en América Latina, a veces de formas más encubiertas, si ustedes quieren, lo que sea, pero pues nada más hay que ver los lazos, ¿no? Tradicionales de representantes diplomáticos en América Latina y en el mundo, que vamos a encontrar que muchos de ellos tienen fuertes lazos, ¿no? Corporativos y con corporaciones de guerra y por lo tanto con contratistas o subcontratistas del Departamento de la Defensa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que ahí evidentemente hay otra vez, o sea, hay formas más descaradas de hacer las cosas, o sea, en África puede estar ocurriendo de una forma más descarada que no podría ocurrir otra vez en Italia o en Reino Unido, pero que eso no implica que no pase en otros lados, ¿no? O sea, creo que es muy estadounidense, ¿no? Esa parte de la militarización de lo político diplomático, ¿no? Y de la actuación hacia el exterior. Entonces yo dejaría esa parte ahí, ¿no? En cuestión de la rendición de cuentas, ¿no? Con los lily pads, pues ahí sí, Alonso, es una pregunta interesantísima porque creo que se difumina incluso la idea de que hay que rendir cuentas, ¿no? O sea, de pronto, o sea, hay dos cosas que me parece que hacen que la rendición de cuentas, ¿no? Se vayan por la borda.
en términos militares. De por sí ya era difícil, ¿no? O sea, de por sí siempre fue un terreno escabroso y de por sí nunca es que rindieran tantas cuentas y cuando las rendían, pues decían, fue por la libertad, fue porque Dios nos mandó, o sea, pues siempre alguien decía que había que hacer las cosas, ¿no? Pero de pronto creo que esa rendición se desvanece con dos procesos. El primero son los lily pads y las formas de ocupación más difusas. Porque entonces, como muchas de ellas incluso son bases ultra secretas, ¿no? Que de repente se empiezan a contabilizar por gente como Vine y otros que están siguiendo constantemente noticias, ¿no? Y saben de dónde aparecen y de dónde hay algún rumor de que de pronto se instaló algo. Son estas personas las que están constantemente tras de eso, ¿no? Pero no es que los Estados Unidos digan, o sea, los datos que les presenté, pues, son sacados de varias fuentes, ¿no? No es que los gringos digan, tenemos 4 lily pads en las Marianas, no sé qué, o sea, eso no pasa normalmente, ¿no? Y yo creo que entonces aquí se desvanece la rendición de cuentas con eso, y segundo, con la privatización de la guerra. O sea, con la cuestión de meter estos mercenarios corporativos a la guerra, pues también se desvanece la rendición de cuentas, porque la cuestión es, eran de Blackwater, ¿no? No eran mis tropas. Y entonces mataron a no sé cuántos iraquíes, por supuesto, pero no eran soldados estadounidenses, no eran marines. Entonces yo no tengo una jurisdicción sobre ellos, porque son una empresa, y al final del día la legislación internacional tampoco está adaptada hacia ello, y hay algunos intentos ahí muy suavecitos, ¿no? Como de adaptarlos y no sé qué, pero eso no está controlado. Entonces creo que ahí la rendición de cuentas se va, y creo que si sumamos un elemento más, el colonialismo militar, ya ahí sí termina por borrar totalmente la rendición de cuentas, porque ¿qué pasa en Guam? ¿Qué pasa en las Islas Marshall? ¿Qué pasa en las Marianas del Norte? ¿No? ¿Qué pasa en la isla Wake? Bueno, a lo mejor ni sabíamos que la isla Wake estaba por ahí. ¿Y qué está pasando en estos momentos ahí? Nadie lo sabe, ¿no? Y no lo van a decir porque están bajo un fuerte control corporativo militar, ¿vale? Y entonces ahí no hay necesidad de rendir cuentas. ¿A quién? A la población local, bueno, son vidas que no merecen ser vividas. Hay que moverlos de un lado a otro, lo que sea. Sirven para hacer el aseo, sirven para de pronto vender cigarros a las tropas, ¿no? Sirven porque son mano de obra barata, ¿no? Muchas de ellas calificada, porque son casos bien interesantes, ¿no? Muchas de estas personas van y estudian a los Estados Unidos y regresan, o sea, al territorio, pues, continental estadounidense, a las universidades, y regresan a estas pequeñas islas a trabajar para las corporaciones militares, por ejemplo, a trabajar en la parte de los componentes del sistema antimisiles, ¿no? Y entonces a eso se dedican, son mano de obra, saben, son vidas desechables, pero entonces no hay que rendir cuentas absolutamente de nada. Si en Guam, ¿no? Que es mucho más grande, pues no hay una rendición de cuentas efectiva, imagínense ustedes en estos pequeños territorios desperdigados por todo el Pacífico, ¿no? Si en Hawái, que es parte, pues, de Estados Unidos, no hay una rendición de cuentas efectivas, es una isla que siempre la ubicamos, o yo desde niño, por ejemplo, siempre la ubiqué como playas, ¿no? Como camisas chistosas, Magnum, ¿no? No sé si Sandra se acuerda, pero había una serie, era Magnum, ¿no? Entonces, digo, porque Sandra y yo somos 2 años más grandes que ustedes, ¿no? Entonces, en esos 2 años pasaron muchas cosas, entre ellas esa serie Magnum, ¿no? Que era un policía, ¿no? Y entonces traía una camisa hawaiana como tal, y eso es lo que uno ubica a Hawái, pero uno ubica a Hawái como un espacio excepcional de militarización, lo que es, ¿no? O sea, Hawái está controlado abiertamente por los militares, y yo creo que ahí también ese colonialismo militar está borrando totalmente la rendición de cuentas, ¿no? Junto con la idea que ya Alonso también traía, pues, si es temporal, si es efímero la ocupación, pues de pronto tampoco hay que rendir muchas cuentas, ¿no? En fin, con respecto a lo que pregunta Sandra, ¿no? De si en otros casos también se está dando, yo conozco más el caso estadounidense, ¿no? Y no me gustaría engañarles, pero yo, otro que he visto que más o menos puede seguir la tendencia, y creo que es el único, es China. O sea, con esta parte de la nueva ruta de la seda, a mí me ha interesado mucho este proyecto, ¿no? De las nuevas rutas de la seda, pero en realidad son varios proyectos, ¿no? Y se funden ahí. Y algo que hay todo un debate en esa nueva ruta de la seda, sobre todo en la parte de la producción de puertos estratégicos, ¿no? Que van conectando, ¿no? Saben, todo este cinturón económico. En esos puertos hay algo que está pasando, ¿no? Que los estadounidenses están muy preocupados. Si ustedes se acuerdan, en el momento más álgido de la pandemia el año pasado, de pronto llegaron autoridades chinas, ¿no? A Wuhan,
Y entonces empezaron a instalar hospitales. De la noche a la mañana pusieron hospitales. Entonces todo el mundo se los aplaudió, ¿se acuerdan? O sea, porque empezaron hospitales prefabricados, ¿no? Entonces paredes por aquí, no sé qué, pisos rápido. O sea, de una semana a otra ya tenían hospitales y entonces empezaron a atender enfermos. Y luego cuando pasó la emergencia sanitaria, entonces lo desmantelaron y se los llevaron, ¿no? O sea, eran hospitales provisionales. Bueno, traslademos eso al ámbito militar. Lo que los estadounidenses están muy nerviosos es que todos estos puertos que están, pues digamos, pasando a formar parte de un área de influencia económica, político, diplomática, china, ¿no? En toda Eurasia, de pronto sean susceptibles de que ocurra esto. Llegan bases militares prefabricadas, se empiezan a poner rápido en donde se necesitan y cuando ya no se necesitan, se quitan. Es que esto, o sea, evidentemente hay la capacidad de hacer eso y esto es una lógica de fluidez también, ¿no? O sea, esto es una lógica, pero yo creo que mucho más avanzada, en ese sentido mucho más posfordista que el propio Estados Unidos. Porque Estados Unidos todavía instala, digamos, a las lily pads son bases pequeñas, lo que sea, pero todavía instala, digamos, infraestructuras un poquito más acabadas. En China estamos hablando de lo prefabricado absolutamente. O sea, llegar con bloques, ponerlos, instalarlos de una semana a otra, tener instalaciones ahí que se pueden desmantelar igualmente a la siguiente semana, ¿saben? Y entonces me parece que el caso chino sí es algo que tenemos que ponerle mucha atención en este sentido. No hay un despliegue de tropas importante, ¿no? En el extranjero, porque pues, lo sabemos, todavía no existe esa capacidad y quizá ese interés, ¿no? Por parte de China aún, pero la cuestión es que progresivamente están teniendo esa habilidad, ¿no? Y ese desarrollo de capacidades que sí pudiera llevar a que actuaran no de la misma manera, sino yo creo de una manera más eficiente en ese sentido, ¿no? Y la ruta de la seda me parece que es algo que está mostrándolo, ¿no? O sea, que creo que hay. De Rusia desconozco, pero hasta lo que yo conozco no se está dando algo así, ¿no? O sea, no soy yo experto en Rusia, pues, y eso, pero yo no veo, ¿no? Que estén planteando algo así, ¿no? O sea, sí los despliegues en el cercano extranjero, sí los despliegues con algunos aliados, ¿no? Regionales en otros lados, pero no algo como por el estilo. Yo creo que es China, ¿no? O sea, yo creo que ahí nuevamente es China a quien hay que ponerle mucha atención. Y entonces, regresando a África, pues como África también se puede convertir en un lugar de bases prefabricadas, ¿no? O sea, como todas estas concesiones, megaproyectos, no sé qué, pueden llevar al extremo, ¿no? Esta noción de complejo militar industrial que surge en los Estados Unidos, pero que a lo mejor se perfecciona en otros lados, ¿no? O sea, quizá pueda llegarse a perfeccionar en otros lados. Y lo dejo en quizá, ¿no? O sea, porque al final del día, pues podemos lanzarlo como una hipótesis, pero sustentada con las evidencias que pues hoy tenemos, ¿no? Y la parte de la resistencia es fundamental. De hecho, la resistencia social ha sido fundamental para que los Estados Unidos hayan movido bases militares de un lugar a otros, ¿no? O sea, en 2003, en Puerto Rico, ¿no? En Vieques, se quita una base militar bien importante que servía para el entrenamiento de tropas, ¿no? Que servía también para la vigilancia, ¿no? De toda la región y de pronto la movilización social de esa pequeña isla llevó a que el gobierno puertorriqueño exigiera el retiro de la base de Vieques y se retiró en 2003, o sea, los Marines salieron de ahí. Recordar nada más también, pues, el caso de Manta, ¿no? En 2009, cuando todavía con Rafael Correa en la presidencia, ¿no? Ecuador decide retirarle la concesión a los Estados Unidos, pero no nada más porque Correa lo quisiera, ¿no? O sea, que ya lo venía prometiendo, sino también por una fuerte movilización social que se dio ahí, una fuerte resistencia social que llevó a que se desmantelara eso, ¿no? El caso es un caso un poco diferente, aunque también se ven manifestaciones de la base 2K de Harshi-Hananabad en Uzbekistán, que se inaugura después de 2001 y en 2005 lo sacan, ¿no? Y lo sacan, ahí hubieron presiones chinas, presiones rusas, evidentemente, un miedo del entonces presidente Islam Karimov, ¿no? Porque le fueran a hacer lo mismo que estaban haciendo en toda Asia Central, o sea, dar golpes de Estado, ¿saben? O sea, toda esta cosa. Y entonces les dijo, pues se me van, ¿no? Pero también hay una movilización importante, ¿no? Estas renegociaciones en Okinawa, no se ha llegado evidentemente a retirarse de Okinawa y yo lo veo muy difícil por esta cuestión de nodos, pero sí se está planteando mover la base hacia un lugar más despoblado. Y ese planteamiento simplemente de moverla
creo que no solo responde a la idea del encroachment que yo les platicaba, ¿no? O sea, esta idea de la invasión, sino también responde a la fuerte movilización social de décadas, ¿no? En Okinawa que ha tenido ello, ¿no? Y en Seúl también hay un planteamiento que no sé si se va a llevar a cabo al final, de relocalizar la base, y eso también tiene que ver con que los habitantes de Seúl están de pronto diciendo no queremos esa base aquí cerca, entonces evidentemente no la van a quitar, o sea, nuevamente hay que recordar el número de tropas que tienen ahí y el nodo estratégico que refleja, que representa a Corea del Sur, pero sí entender que pueden llegar a moverla a otro lugar por cuestiones de encroachment, pero también por cuestiones de resistencia y movilización social, ¿no? Hay otros, o sea, en Guam hay una fuerte resistencia, lo que pasa es que está muy invisibilizada y también está muy minimizada por las formas corporativo-militares que rigen la isla, pero quizá eso a futuro, ¿no? Yo creo que en los próximos años vamos a estar viendo cómo en Guam, cómo en Hawái, ¿no? Van a empezar a surgir resistencias importantes que empiecen a cuestionar, ¿no? Esta presencia militar estadounidense. Las resistencias a veces surten efecto, a veces no, ¿no? A veces son efectivas, sobre todo en territorios tan pequeñitos. Yo creo que la estrategia es visibilizarlo, ¿no? Porque si no se visibiliza hacia afuera, de pronto, para las personas que ya habitan es muy difícil combatir, ¿no? A la superpotencia, al ejército más grande de la historia de la humanidad, ¿no? A estas corporaciones, perdón, impresionantes que llegan y se apropian de todo, corren gente, etcétera. Entonces a la gente le es muy difícil. Y también quienes han estudiado los casos, ¿no? Como Sasha Davis, por ejemplo, relata algunos pues sí, procesos sociales que hay que tomar en cuenta y que pasan en todos lados, ¿saben? La transformación en la percepción social y la pérdida de la memoria histórica. Ha pasado en las Islas Marianas del Norte, ha pasado en las Islas Marshall. O sea, de pronto las primeras generaciones expulsadas, ¿no? En la década de los 50, los 60, pues el anhelo social es regresar a tu hogar, ¿no? Y de pronto entonces es ir y regresar. Y entonces aquí se crea una resistencia constante que exige la restitución del territorio. Pero de pronto las nuevas generaciones ya no lo quieren, ¿no? Y entonces dicen, es que mi mamá, es que mi papá me quieren llevar a esa isla que ahí se tuvieron ensayos nucleares, ahí se lanzó un misil, ahí hay una base militar, ahí, ¿saben? O sea, ahí se contaminó, ahí no sé qué, no sé qué. Entonces ahí no hay nada. ¿Por qué diablos yo voy a regresar allá cuando no nací allá o cuando sí nací ahí, pero a los 3 años me salí? ¿Saben? O sea, como esta parte también importantísima, que es cómo las nuevas generaciones perciben y conciben esos lugares, ¿no? A veces el imaginario imperial de los lugares vacíos gana en la percepción social. Y eso es algo también como peligroso, ¿no? O sea, pues de pronto cómo resistir ante algo que ya se ha interiorizado como normal, ¿no? Y que no podemos culpar a esas nuevas generaciones de que lo hayan interiorizado. O sea, ustedes y yo lo sabemos. Cuando yo de pronto les cuento, ¿no? En clases a estudiantes, ¿no? Cómo hace 21 años que yo entré a la carrera, ¿no? Hace ya muchísimos años, a mí me decían, es que ahora todo es diferente, ¿no? Ahora ya no es como en la Guerra Fría. Entonces me contaban todo lo diferente, pero nadie me contaba qué diablos había sido la Guerra Fría y cómo eran las cosas en la Guerra Fría. Entonces, ¿saben? Si uno se queda con esa versión, pues dices, claro, o sea, la cuestión es que ahora todo es distinto, me adapto a esto y punto. Pero esa restitución de la memoria histórica es algo que no siempre está pasando en estos lugares, ¿no? Al contrario, o sea, hay un intento sistemático por borrar la memoria histórica y esto puede ir minando progresivamente las resistencias, ¿no? Que nuevamente son fundamentales, son bien importantes. Tenemos resistencias en otros lados, a los movimientos antimilitaristas y antibases en Europa, por ejemplo, que son grandes. Y esos movimientos, por cierto, yo no sé si ustedes se acuerden o lo hayan sabido, pero hace como 12 años, ¿no? 11 años, en Alemania, en Berlín y en Frankfurt, si no mal recuerdo, se dio la explosión simultánea de unas bases operativas de DHL, ¿no? De esta empresa logística internacional. Y entonces ahí volaron camionetas e instalaciones. Y de pronto las autoridades alemanas decían, bueno, no sabemos qué pasó, lo vamos a averiguar, no sé qué, y luego ya no se supo nada. Bueno, esa voladura, pues, de camionetas, de instalaciones, la hicieron grupos antimilitaristas en Europa, ¿no? Grupos, hasta donde se sabe, alemanes, italianos, ¿no? Que fueron a poner bombas directamente ahí y que sirvieron como una especie de castigo a DHL
porque DHL estaba transportando los misiles Patriot y las bases de lanzamiento de los misiles Patriot hacia Irak, ¿no? Entonces, como una especie de respuesta a ello, bueno, pues hubo una acción social concertada que evidentemente desde el punto de vista del Estado se llamó terrorista, ¿no? Pero eran estos grupos antimilitares que son fuertes, son fuertes en Europa y que tienen reuniones constantes, ¿no? De antimilitaristas, antibases, ¿no? Y tienen incluso páginas, ustedes pueden revisarlas, informes bien interesantes, han sacado publicaciones, ¿no? En fin, que sin embargo, pues la tienen muy difícil, ¿no? O sea, la tienen muy difícil por muchas cosas. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de los nodos estratégicos, Italia, Reino Unido, Alemania, ¿no? España incluso, que tiene una cantidad de tropas bastante importante. La cantidad de bases, decíamos 110 bases en Alemania, es una obscenidad, ¿no? Lo que tienen ahí. Y bueno, además de la normalización de ese tipo de cosas, ¿saben? O sea, el aparato estatal que es muy pesado, en fin, etcétera. Pero esas resistencias las hay incluso en esos nodos y también habría que contemplarlas, ¿no? Y creo que con eso cerraría esta parte. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si nadie más tiene alguna otra pregunta o algún comentario, no nos queda más que reiterarte nuestro agradecimiento, David, de parte de todos y de todas quienes integramos este proyecto, y también agradecer a quienes nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de estas 3 sesiones del seminario. Y pues nos quedamos con tu valiosa intervención y tus comentarios. Muchas gracias y les cedo la palabra a la doctora Sandra Canetti. Gracias, Ishel. Primero aclarar, David, que no sé de qué serie me hablas. En segundo lugar, agradecer mucho de verdad tu participación el día de hoy. Sumamente interesante el tema que trataste, muy pertinente para los trabajos que hacemos dentro del PAPIT, resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI. Con esta sesión de seminario cerramos el ciclo de seminarios que tuvimos este semestre. Fueron 3 sesiones. 2 de ellas por Adriana e Irving, aquí presentes, integrantes también del PAPIT, así como tú. Y bueno, a las y los demás les esperamos pues el siguiente año, seguramente con otras sesiones de seminario. La charla da para hablar un montón de cosas, así que te tomaremos la palabra para el siguiente año tener quizá otra reunión. Pensaba, por ejemplo, cuando hablabas en esas viejas formas de ocupación en Guantánamo, ¿no? ¿Qué tan funcional sigue siendo o qué tan funcional ya no es, considerando esta reestructuración o reorganización? Porque tal cual lo narraste, ¿no? Es una ciudad en donde parecería que incluso las y los cubanos que viven ahí, pues están, algunos no tan a gusto seguramente, pero también seguramente otras y otros sí, también por el régimen político y económico que se vive en el resto del territorio, ¿no? Entonces, bueno, da para hablar muchísimas cosas, David. Por lo pronto te agradecemos mucho la participación en este tercer seminario y agradezco a quienes nos acompañaron, reiterándoles pues que sigan nuestras redes, las actividades que llevamos a cabo dentro del PAPIT. Y pues sin más, que pasen muy bonita tarde y nos vemos la próxima ocasión. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias a todas y a todos.